Hay una regla no escrita en la alta sociedad. No importa cuánto se amen una pareja, la esposa debe aprobar tácitamente que su marido tenga una amante. Al principio, pensé que era solo una broma, pero después de casarme con una familia rica, este escenario se desarrolló rápidamente en la vida de Elena. Cuando Hugo fue al hospital para hacerse un chequeo médico, se enamoró de una interna del hospital. La chica, con su actitud imprudente, se coló directamente en su corazón, así que empezó a colmarla de dinero. Le compró coches y casas, y quería que fuera su amante, pero la chica lo rechazó con cara seria. No me interesan las familias ricas. Por favor, respétate a ti mismo. Incluso vino a mí y me dijo, señora Hugo, por favor, controla a su marido, no deje que vuelva a molestarme. Le confronté con mi expresión impasible, pero él se encogió de hombros y dijo, es bastante interesante, solo estoy jugando. Cuando termine, volveré. Elena, te quiero, pero amar a una sola persona durante toda la vida es simplemente demasiado difícil. Elena no lloró ni montó una escena. Cada vez que él la hería por otra estudiante universitaria, quemaba una carta de amor. Cuando terminó de quemar la carta número 99, fue el día en que él la abandonó para siempre. El día en que quemó la primera carta de amor fue el día en que él la dejó plantada en su aniversario de boda. Fue a la tienda de té con leche donde trabajaba la chica y se sentó allí todo el día, esperando a que ella terminara de trabajar. El día en que quemó la carta de amor número 36, la dejó, que tenía 40 grados de fiebre, en la autopista en medio de una tormenta, solo para correr a estar con la chica que le tenía miedo a los truenos. El día en que quemó la carta de amor número 72, sacó la foto de boda de la pareja del salón y la sustituyó por un garabato, que la chica había dibujado en un trozo de papel. El día en que quemó la carta de amor número 95 fue en una subasta. Hugo acompañó a Elena a pujar por las pertenencias de su madre. Entre ellas estaba el collar de zafiro azul que más había querido su madre en toda su vida. Pero tan pronto como comenzó la subasta, vio a la estudiante universitaria que trabajaba allí a tiempo parcial. La chica miró el collar 2 veces. Hugo actuó con decisión y pujó un precio altísimo por él. Luego se lo entregó públicamente. Ya que te gusta, te lo he comprado. Su voz era baja y ronca. ¿Te gusta? La chica, vestida con su uniforme de camarera, apartó con firmeza la mano de Hugo. Señor, ya se lo he dicho, no me interesan las familias ricas. Tampoco quiero ser su pájaro en una jaula de oro. No importa lo que me dé, es inútil. Por favor, devuelva el collar. No me moleste en mi trabajo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó con una copa de vino vacía en la mano. Hugo no se enfadó, en cambio, se rió entre dientes. Dejó atrás a la multitud y la siguió. A Elena le dolía el corazón. Se quedó allí un momento y luego lo siguió. En la cubierta, donde soplaba el viento del mar, Hugo seguía intentando convencer a la chica, al ver que ella realmente no lo aceptaba. Con un movimiento casual de la muñeca, el collar de zafiros de valor incalculable fue lanzado sin esfuerzo al mar. Ya que no te gusta, elegiré otro. Su voz era tan suave que casi no se reconocía. Hasta que esté satisfecha. Después de decir eso, ni siquiera miró atrás mientras seguía a la chica, sin darse cuenta de que Elena había trepado por la barandilla y se había lanzado sin dudarlo al mar oscuro y helado. En el momento en que el agua le inundó las fosas nasales, Elena recordó de repente que 5 años atrás, en un crucero como aquel, él le había pedido matrimonio. Le había dicho, Elena, aunque quieras las estrellas del cielo, yo te las cogeré. Pero ahora, era capaz de tirar al mar sin pensarlo 2 veces la reliquia de su madre. Pasó toda la noche hasta que finalmente Elena consiguió salir del mar helado. El collar estaba apretado entre sus manos, empapado de agua salada y brillando intensamente, pero sus dedos ya estaban entumecidos por el frío. De camino a casa, se puso a mirar sus redes sociales. Vio que todos los niños ricos estaban hablando del tema. Hugo está jodido esta vez. Persiguió a una camarera y causó un gran revuelo. Ni siquiera cuando perseguía a su mujer fue tan grave. Sus dedos se detuvieron. Sentía como si le apretaran el corazón con una cuerda fina. Sí, cuando la cortejaba. Le escribió 99 cartas de amor y le confesó sus sentimientos 99 veces antes de que ella finalmente aceptara. Pasaron de los uniformes escolares a los vestidos de novia. Después de casarse, eran tan dulces como la miel. Todo el mundo decía que Hugo estaba locamente enamorado de ella. Hasta el 5.º año de matrimonio, él estaba en el hospital recibiendo un gotero y se encontró con un interno torpe que no dejaba de pincharle mal y le dejó la mano morada. Pero él no se enfadó, sino que sonrió ante la expresión nerviosa del interno. Más tarde, gastó una fortuna en comprarle un coche y una casa para intentar convertirlo en su chico de oro. Pero él se negó con cara seria. Hugo, no me interesan las familias ricas. Por favor, respétese a sí mismo. Incluso fue a ver a Elena y le dijo, por favor,
Controle a su marido. No deje que me moleste más. Si se tratara de cualquier otra persona, Hugo habría perdido los estribos hacía tiempo. Pero con él, no solo no se enfadó, sino que lo persiguió aún más implacablemente. Elena se enfrentó a él, pero él dijo con indiferencia: es bastante interesante. Solo estoy jugando. Cuando termine, volveré. Elena, te quiero mucho, pero amar a una sola persona toda la vida es demasiado difícil. Debes permitirme un momento de duda. Elena tenía el corazón roto, pero no podía soportar dejarlo. Así que desenterró las 99 cartas de amor. Decidió darle 99 oportunidades. Cada vez que él la hiriera, quemaría una carta. Cuando todas las cartas estuvieran quemadas, ese sería el día en que lo dejaría ir por completo. En ese momento, encendió el mechero y quemó la carta número 95. Mientras las llamas devoraban las páginas, pensó que solo le quedaban 4 oportunidades. Cuando el coche llegó a la villa, Elena entró y vio a Hugo de pie en las escaleras, mirándola. Has vuelto. Tengo algo que decirte. Elena asintió con la cabeza, como había hecho innumerables veces antes, y subió las escaleras sin desconfiar. ¿Quién iba a imaginar que, justo cuando llegó a su lado, él la empujó con fuerza, haciendo que cayera por las escaleras? Se golpeó la cabeza contra los escalones y la sangre caliente le corrió por la sien, nublándole la vista. Temblaba de dolor. Incapaz de creer lo que había pasado, miró a Hugo con incredulidad, pero él bajó lentamente las escaleras. Se arrodilló frente a ella y le limpió la sangre de la cara. Elena, aguanta. Últimamente Clara ha estado buscando trabajo como cuidador. Solo si estás herida tendré una razón para dejar que se mude aquí. Elena nunca esperó que Hugo llegara tan lejos por Clara, para conquistarla. Estaba dispuesto incluso a hacer daño a su propia esposa. En medio del dolor insoportable, intentó hablar, pero todo se volvió negro ante sus ojos. Se desmayó. Cuando volvió en sí, un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza lo despertó sobresaltado. Luchó por abrir los ojos y vio un techo desconocido. Por un momento, no supo qué día era. Señora Hugo, está despierta. Una voz fría llegó desde arriba. Elena giró la cabeza y vio a Clara de pie junto a la cama, llevando un botiquín. Vestía una sencilla camiseta blanca y vaqueros. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta. No llevaba maquillaje, pero aún así parecía joven. Soy su cuidadora. La expresión de Clara era tranquila, pero su tono denotaba cierta indiferencia. Aunque me he mudado aquí, por favor, vigile al señor Hugo. Si vuelve a traspasar los límites, me iré inmediatamente. Elena sintió un dolor agudo en el pecho. ¡Qué ironía! Este joven se había mudado a su casa y le estaba diciendo a ella, la propietaria, que vigilara a su propio marido. Quiero cambiar de cuidadora. La voz de Elena era ronca. Clara pareció no oírla. Siguió con lo suyo y sacó la jeringuilla. Ahora le pondré una inyección antiinflamatoria. La primera aguja entró, pero no encontraba la vena. La segunda aguja se desvió. Inmediatamente se formó un pequeño bulto en el dorso de la mano. La tercera aguja entró directamente en la piel y sacó sangre. No puedes hacerlo. Que lo haga otra persona. La voz de Elena temblaba de dolor. Al oír esto, a Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Preguntó obstinadamente, ¿qué quieres decir? Si no fuera por la enfermedad de mi abuela, ¿crees que querría estar aquí? Extendió la mano para agarrar la de Elena de nuevo. Esta vez, la aguja perforó la piel, la sangre goteaba por su pálida muñeca. Elena ya no podía soportar el dolor. Lo empujó con fuerza. Basta, no me toques. Clara trastabilló hacia atrás. Tiró la bandeja con los medicamentos. Los frascos de cristal se hicieron añicos en el suelo. En ese momento, la puerta se abrió violentamente y Hugo entró con paso firme. ¿Qué está pasando? Su mirada vaciló entre los dos antes de posarse finalmente en Clara, que estaba sentada en el suelo. Su expresión cambió abruptamente. Ya que no me quieres aquí, me iré. Clara se levantó con los ojos enrojecidos e intentó salir corriendo. Hugo la agarró por el brazo. ¿Quién ha dicho eso? Preguntó Clara, luchando por liberarse de su agarre. Tu esposa. Solo estaba intentando ayudarle con la inyección. Él me empujó. Es que no soy muy hábil. ¿No lo sabías desde el principio? Hugo miró inmediatamente la muñeca hinchada de Elena. Un destello de lástima cruzó sus ojos, pero cuando se volvió hacia Clara, se convirtió en resignación. ¿Qué hace falta para que te quedes? Preguntó en tono sumiso. Clara levantó la barbilla. Odio a los ricos como tú, actuando con tanta arrogancia. Quiero que se disculpe conmigo. Elena, Hugo se volvió hacia Elena. Su tono era firme. Pide perdón. ¿Pedir perdón? Elena lo miró con incredulidad. Me ha hecho daño así. ¿Y tú quieres que le pida perdón? Los ojos de Hugo se oscurecieron. Si no quieres, piensa en la empresa de tus padres. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Me estás amenazando por ella? Elena. Solo es una disculpa. Hugo frunció el ceño con impaciencia. No te costará ni un pelo.
¿De verdad vas a quedarte de brazos cruzados mientras la empresa de tus padres se va a la quiebra? En ese momento, Elena sintió como si le hubieran apuñalado en el corazón. Se mordió el labio inferior con fuerza hasta que le supo a sangre. Al ver que la expresión de Hugo se volvía más fría, se dio cuenta de que hablaba en serio. Luchó por levantarse de la cama y, soportando la humillación, se inclinó profundamente ante Clara. Lo siento, dijo Clara con el ceño fruncido. ¿Los ricos se disculpan tan silenciosamente? Elena se clavó las uñas en las palmas de las manos. Se inclinó de nuevo y alzó la voz. Lo siento. ¿Ya estás satisfecha? Al ver que Clara asentía a regañadientes, Hugo finalmente suavizó su expresión. Con cuidado, la convenció para que fuera a la farmacia. Cuando se cerró la puerta, Elena ya no pudo mantenerse en pie y se derrumbó en el suelo, llorando en silencio. Metió la mano debajo de la almohada y sacó una carta de amor amarillenta. Temblando, le prendió fuego, mientras las llamas consumían la página 96 de la carta de amor. Recordó al Hugo de 16 años, la expresión de su rostro cuando escribió esta carta, bajo los cerezos en flor del campus universitario. El joven sonrojado mientras deslizaba la carta en su mano, diciendo: Elena, ¿estarás conmigo? Seré bueno contigo para siempre. Cuando las llamas estaban a punto de apagarse, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué estás quemando? Elena apretó los restos carbonizados de la carta de amor en la palma de la mano. El calor residual de las llamas le quemaba la palma. Nada, solo quemando algunas cosas inútiles. Hugo frunció el ceño y miró las hojas esparcidas, como si le resultaran familiares. Pero antes de que pudiera pensar más, la voz de Clara llegó desde fuera de la puerta. Sr. Hugo, ¿va a ir a la reunión o no? Si no se va ahora, me voy. Elena levantó la vista. ¿Qué reunión? Quiero llevar a Clara al círculo para que conozca a algunas personas. Hizo una pausa. Pero ella dijo que es tu cuidadora, así que solo tú puedes ir. Solo irás si tú vas. Elena, ven conmigo. Elena sintió como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo pesado. Sonrió amargamente a Hugo. En tus ojos. ¿Qué soy yo? Pareció hacer una pausa por un momento. Después de mucho tiempo, finalmente habló. Elena, ya te lo he explicado. Antes de esto, nunca había conocido a una mujer tan difícil de conquistar. Por eso me interesa mucho. No tienes por qué estar celosa de ella. Una vez que la haya conquistado, volveré y viviremos una buena vida juntos. Elena cerró lentamente los ojos. El dolor de su corazón parecía haber desaparecido. Al final, Hugo la llevó a la reunión a la fuerza. En el coche, Clara sacó de repente unas pastillas blancas de su bolso. Señora Hugo, son pastillas antiinflamatorias. Tómelas y se sentirá mejor enseguida. Elena miró las pastillas, pero no las cogió. ¿Estás segura de que son pastillas antiinflamatorias? La expresión de Clara cambió. Si no confías en mí, no tengo nada más que decir. Elena, Hugo frunció el ceño. Inmediatamente la protegió y la obligó a tomar las pastillas. Bajo su fría mirada, Elena se sintió agotada. Cerró los ojos y finalmente tomó las pastillas y las tragó con agua. En la sala privada del club, los amigos de Hugo llevaban mucho tiempo esperando. Al verlos entrar, la multitud comenzó a vitorear inmediatamente. El Sr. Hugo finalmente ha sacado a la Srta. Clara, esta es la Srta. Clara que ha estado en la mente del Sr. Hugo día y noche. Es realmente diferente al resto. Elena se sentó en un rincón, observando a este grupo de personas que una vez lo habían ayudado a ella y a Hugo. Le dolía el corazón. Señorita Clara, el señor Hugo la ama de verdad. El playboy se rió y dijo: si le pides las estrellas, él te las dará. Clara no le creía. Estaba entre creer y no creer. Le animaron a que lo intentara. Entonces pídele el coche más caro de su garaje, señaló a uno de sus amigos. Hugo no lo dudó. Sonrió y le lanzó las llaves. Todos vitorearon. Lo intentó unas cuantas veces más. Ya fuera joyas o una casa. Lo complació. El ambiente en la sala privada alcanzó su punto álgido. ¿Lo ves? Hugo va en serio contigo. Veo que te estás rindiendo. Acepta ser el canario de oro de Hugo. La expresión de Clara era obstinada. Imposible. Nunca seré un canario de oro. Si sigues diciendo eso, me iré. Todos temían que se fuera de verdad. Así que rápidamente cambiaron de tema e invitaron a jugar. En cada ronda, dejaban ganar deliberadamente a Clara. El reto consistía en sentarse en el regazo de Hugo o entrelazar los dedos con él. Y a la 10ª vez, Clara perdió. Al besar a la persona del sexo opuesto a su izquierda, la sala privada estalló en vítores. Hugo estaba sentado justo al lado de Clara. Su expresión se congeló al instante. Se levantó bruscamente. ¿Lo has hecho a propósito? Si esto sigue así, no voy a jugar más. Solo es un juego. No te lo tomes tan en serio, dijo alguien. Exacto. ¿Cómo íbamos a hacer trampa? Hugo es multimillonario. ¿Es tan inmaduro? Elena apretó con fuerza la copa de vino. Miró a Hugo.
Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Por qué no iba a hacerlo? Para crear una oportunidad de contacto íntimo con Clara. Él, un multimillonario, estaba dispuesto a confabularse con sus amigos para gastar una broma tan infantil. La última vez que lo vio así fue cuando la perseguía. Sentía como si le estuvieran cortando el corazón lentamente con un cuchillo romo. El dolor le hacía sangrar profusamente, pero lo que le incomodaba aún más era que le costaba cada vez más respirar. Se cubrió el pecho con agonía. Solo entonces se dio cuenta de que sus brazos ya estaban cubiertos de erupciones rojas dañinas. Era claramente una reacción alérgica, pero ella siempre tenía mucho cuidado con lo que comía. Apenas podía respirar, aturdida. Recordó el medicamento para la alergia que le había dado Clara. En medio de los vítores de la multitud, Clara besó rápidamente la mejilla de Hugo. Él, claramente no estaba satisfecho. De repente le agarró la nuca. ¿Qué tipo de beso era ese? Te enseñaré lo que es un beso de verdad. Al segundo siguiente, Elena observó impotente cómo sus labios y lenguas se entrelazaban. Sus dedos se clavaron en el largo cabello de ella. No se fijó en su esposa en absoluto. Las rojas ronchas ya se habían extendido hasta su cuello. Su respiración se aceleró cada vez más. Elena luchó por agarrarle del brazo. Llevadme al hospital. Soy alérgica. Lo empujó sin mirar atrás. La otra mano seguía agarrada al cuello de Clara. Por favor. Volvió a estirar el brazo para tirar de su manga. Su voz era ronca. Esta vez, simplemente la empujó. Empujó a Clara contra el sofá. Profundizó el beso. La besó cada vez más fuerte. Se volvió cada vez más adicto. El beso se volvió cada vez más apasionado. Justo cuando se había perdido en este juego, la visión de Elena comenzó a nublarse. Tambaleó y cayó sobre la torre de champán. El sonido del cristal rompiéndose. Finalmente, oyó los gritos de Clara. Se desmayó. Cuando volvió a despertarse, Elena se encontró tumbada en el hospital. Fuera de la puerta, oyó los sollozos de Clara. ¿Qué debía hacer? No había sido mi intención mezclar el antiinflamatorio con las pastillas para dormir. Si realmente hubiera pasado algo, sería un grave accidente médico. Entonces llegó Hugo para tranquilizarla con suavidad. No tengas miedo. Estoy aquí. No dejaré que te pase nada. Incluso si llegara a eso, puedo firmar una renuncia como familiar. Elena se mordió el labio con tanta fuerza que le supo a sangre. Después de un tiempo indeterminado, se abrió la puerta de la habitación del hospital. Hugo entró. ¿Qué te ha pasado?, preguntó temblorosa. ¿Por qué te desmayaste? Cuando escuchó esas 3 palabras. Hipoglucemia. Elena oyó el sonido de su corazón rompiéndose. Recordó cuando se casaron. Una socialité la había emborrachado deliberadamente en una fiesta. Al día siguiente, Hugo provocó que las acciones de la empresa se desplomaran. Cuando la persona se arrodilló ante él para disculparse, él la abrazó por la cintura y le dijo: Elena, mientras yo esté aquí, nadie podrá tocarte. Ahora, por culpa de Clara, estaba a punto de morir, y seguía protegiendo al culpable. Hugo, ¿cómo has podido hacerme tanto daño? Estaba tan dolorida que apenas podía mantenerse en pie. Pero Hugo no notó nada extraño en ella. Al ver que estaba bien, se levantó apresuradamente. Clara ha estado muy preocupada toda la noche por tu culpa. La llevaré a casa primero. Volveré más tarde para hacerte compañía. Pero en los días siguientes, Elena no volvió a verlo. Solo vio en sus redes sociales que Hugo llevó a Clara a la playa, a un concierto y a todos los lugares a los que habían prometido ir pero nunca lo hicieron. El día que le dieron el alta del hospital, Hugo finalmente apareció. Llevaba un ramo de crisantemos y estaba apoyado en el coche. Cuando la vio salir, le entregó las flores. Últimamente he tenido mucho trabajo. No he podido venir a hacerte compañía. Hoy es el aniversario de mi suegra. Iré contigo. Elena tomó las flores en silencio. Entonces se dio cuenta de que Clara también estaba en el coche. La ignoró y se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Recordó las últimas palabras que le dijo su madre. Elena, lo único que quiero es que encuentres a alguien que te quiera de verdad. Tocó las 3 cartas de amor que había en su bolsa. Pensando en su madre, se sintió amargada. Creo que elegí a la persona equivocada. Cuando llegaron al cementerio, Elena no había tenido tiempo de presentar sus respetos cuando escuchó una mala noticia. Lo siento mucho, señorita Elena. Últimamente ha habido frecuentes deslizamientos de tierra en las montañas y todas las tumbas de esta zona deben ser trasladadas. Apretó con fuerza su bolso y se le pusieron blancos los nudillos. Su madre amaba la paz y la tranquilidad cuando estaba viva, y ahora ni siquiera podía descansar en paz después de muerta. Hugo había aparecido detrás de ella en algún momento. Cogió los documentos que le entregó el personal. Firmó con un gesto grandilocuente. Elena, ve a traer las cenizas. Yo me encargaré primero del papeleo. Elena asintió. Se dio la vuelta y subió la montaña. El agua de lluvia empapaba los escalones. Arrastró su débil cuerpo hacia adelante. Cada paso era como caminar sobre el filo de una navaja.
ante la lápida de su madre. El personal ya había excavado la tumba. Elena se arrodilló en el suelo embarrado. Con cuidado, sacó la urna de su madre de la tumba. Era una sencilla caja de sándalo. En ella estaba grabado el nombre de su madre. Marta. La tía Marta debía de ser muy guapa cuando era viva, dijo de repente Clara. Extendió la mano para ayudarle. Señora Hugo, déjeme ayudarla a llevarla, dijo Elena apartándose para evitarlo. No hace falta. Llevó con cuidado la urna montaña abajo. Pero justo entonces Clara gritó de repente. ¡Ah! Había insectos. En el pánico, chocó con Elena. Elena fue sorprendida y rodó por los escalones. Se aferró con fuerza a la urna y su espalda golpeó contra los escalones de piedra. El dolor le hizo perder la visión. Lo siento, no fue mi intención. Clara bajó corriendo las escaleras presa del pánico. Déjame ayudarte a recogerla. Extendió la mano para coger la urna. Antes de que Elena pudiera detenerla, Clara resbaló y cayó. La urna se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. Se hizo añicos. Las cenizas blancas se esparcieron por todas partes. Rápidamente se empaparon con la lluvia. Lo siento, lo limpiaré enseguida. Clara intentó recoger las cenizas frenéticamente, pero solo consiguió ensuciarlas más. Bajo la lluvia, las cenizas de su madre se disolvieron lentamente en la tierra. Elena temblaba por todo el cuerpo y no pudo contenerse más. Abofeteó a Clara en la cara. Basta, lo has hecho a propósito, ¿verdad? Clara se cubrió la cara con las manos y las lágrimas le corrían por las mejillas. No era mi intención, solo intentaba ayudar. Aunque fuera torpe, lo hice con buena intención. ¿Por qué me has pegado? Soy pobre, pero eso no te da derecho a tratarme así. Solo has perdido las cenizas de tu madre, pero yo he perdido mi dignidad. Elena sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Levantó la mano de nuevo, pero de repente una fuerza poderosa la detuvo. Hugo había aparecido de la nada. La agarró por la muñeca. Elena, ¿qué estás haciendo? Clara no pudo contenerse más y habló, llorando con lágrimas corriendo por su rostro. Solo intentaba ayudarle a llevar la urna. Se me cayó un poco sin querer. Ella me pegó, ya que ninguno de vosotros me aceptáis. Me iré. En cuanto dio un paso, Hugo la agarró y la abrazó. No te vayas. Haré que se haga justicia. Después de decir eso, miró fríamente a Elena. Pide perdón. El agua de lluvia corría por las mejillas de Elena, mezclándose con las lágrimas. Miró a Hugo, que le limpiaba con delicadeza las lágrimas del rostro de Clara mientras le reprendía con ira. Haz que se disculpe. Sentía como si le hubieran arrancado el corazón. Lo miró fijamente con los labios temblorosos. Hugo, ¿me has oído bien? Tiraste las cenizas de mi madre. Eso no es excusa para hacer eso. La voz de Hugo era más fría que la lluvia helada. Agarró la muñeca de Clara. No tengas miedo. Como se niega a disculparse y te ha golpeado. Golpee y tú también. Las pupilas de Elena se contrajeron bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, vio los delgados dedos de Hugo envolviendo la mano de Clara y, lanzándose hacia ella con la fuerza de un trueno. La bofetada fue 10 veces más fuerte que la suya. Elena trastabilló hacia atrás. El mundo entero giró a su alrededor. Su espalda chocó contra la dura lápida. Sus rodillas se estrellaron contra los escalones de piedra. Un dolor agudo le recorrió todo el cuerpo, pero nada de eso se comparaba con el dolor de su corazón. La agonía de sentirse destrozada casi la asfixiaba. Hugo ni siquiera la miró. Simplemente bajó la cabeza y le limpió la lluvia del rostro a Clara con la yema de los dedos. ¿Ya estás satisfecha? Solo cuando oyó el sollozo de la chica, exhaló aliviado. Se quitó la chaqueta del traje y la envolvió alrededor de Clara. La cogió en brazos y se dio la vuelta. Sus zapatos aplastaron las cenizas esparcidas por el suelo, dejando un rastro de huellas brillantes. Elena se sentó bajo la lluvia, sintiendo cómo le dolían y temblaban todos los huesos del cuerpo. Temblaba mientras extendía la mano para recoger el polvo grisáceo, pero la lluvia lo lavó demasiado rápido, al igual que los años que había pasado con Hugo. Por mucho que lo intentara, no podía retenerlos. Mamá, me equivoqué, dijo con voz entrecortada. Me casé con la persona equivocada. No debería haberme casado con él. Después de recoger cuidadosamente las cenizas restantes, sacó la carta de amor número 97 de su bolsa. Temblando, encendió una llama, mientras el papel era consumido por las llamas. Recordó la promesa que Hugo le había hecho a su madre enferma aquel año. Quédate tranquila, protegeré a Elena con mi vida. Nunca dejaré que nadie la maltrate. Hugo había estado ayudando a otra mujer a pegarme. ¿Así es como me proteges? He arruinado mi amor por ti. Lo lamento mucho. Elena tuvo fiebre alta toda la noche. Soñó que se ahogaba en el agua helada del mar. Las cenizas de su madre se esparcían como copos de nieve a su alrededor. Intentó agarrar el polvo grisáceo, pero no pudo retenerlo. Elena, Elena. Alguien la llamaba. Elena luchó por abrir los ojos, pero no estaba en la cama. Estaba en un coche que iba a toda velocidad.
El paisaje fuera de la ventana pasaba volando. Hugo agarraba el volante con fuerza. Su rostro estaba oscuro y aterrador. ¿A dónde me llevas?, preguntó Elena. Hugo no la miró. Dijo fríamente: han secuestrado a Clara. Elena se sobresaltó. Su mente confusa se fue aclarando poco a poco. ¿Y qué te han pedido específicamente a ti? Hugo finalmente giró la cabeza para mirarla. Es Luis. El nombre fue como una puñalada en el corazón de Elena. Ese loco que una vez se había aferrado a ella sin piedad y que finalmente había sido expulsado de la ciudad por Hugo. ¿Quieres utilizarme para intercambiarme por Clara? La voz de Elena temblaba. Hugo apretó con fuerza el volante. Luis estuvo enamorado de ti. No te hará daño. Elena se sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Luchó por abrir la puerta del coche, pero descubrió que tenía las manos atadas al cinturón de seguridad. Hugo gritó: ¿estás loca? ¿No sabes quién es Luis? Elena, cálmate. El tono de Hugo era inquietantemente tranquilo. Espera a que lleve a Clara de vuelta. Iré a rescatarte inmediatamente. El coche se detuvo frente a un almacén abandonado. He traído a la persona. Hugo empujó a Elena hacia adelante. ¿Dónde está Clara?, espetó Luis chasqueando los dedos. 2 secuaces sacaron a Clara a rastras. Tenía el pelo revuelto. Las lágrimas le corrían por el rostro. Cuando vio a Hugo, se le iluminaron los ojos. Sr. Hugo. Hugo soltó inmediatamente a Elena. Se apresuró a acercarse. Abrazó a Clara. No pasa nada. No tengas miedo. Estoy aquí. Elena se quedó donde estaba, temblando incontrolablemente. Observó a Hugo comprobar si Clara estaba herida, cómo le secaba suavemente las lágrimas, como ni siquiera le dedicaba una sola mirada. Hugo ya no podía contener su ira y gritó. Finalmente se dio la vuelta. Se despidió de nuevo. Volveré pronto a por ti. Después de decir eso, abrazó a Clara y se dio la vuelta para marcharse. Su espalda era firme. Elena quiso correr tras él, pero Luis la agarró por la muñeca. ¿Cuánto tiempo sin verte? El aliento de Luis rozó su oído, haciéndole temblar todo el cuerpo. Luis la empujó dentro del coche y condujo directamente al hotel. En cuanto se cerró la puerta, la empujó sobre la cama. Hugo realmente te dejó ir. Se arrancó la corbata y me entregó a esta belleza. Elena luchó desesperadamente, pero él la sometió fácilmente. La presionó contra la cama y le acarició la mejilla con los dedos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo pensando en ti? Déjame ir. La voz de Elena temblaba. No me toques. Al verla temblar de miedo, Luis sonrió de repente. Le acarició la cara con los dedos. Está bien, te daré una oportunidad. Llama a Hugo. Si contesta, te dejaré ir. Elena temblaba mientras marcaba el número de Hugo, pero una vez, 2 veces, 3 veces, más de 100 llamadas, todas sin respuesta. ¿Lo ves?, dijo Luis. Ahora Clara está en su corazón. No vales nada para él. Sígueme y te haré feliz. Luis sonrió mientras la presionaba. Le rasgó la ropa con rudeza, cuando estaba a punto de violarla. Elena finalmente recobró el sentido. Agarró el jarrón de la mesita de noche y se lo estrelló en la cabeza a Luis. Él gimió y cayó al suelo. Ella aprovechó la oportunidad para escapar. La lluvia nocturna caía con fuerza. Elena llegó a casa tambaleándose. Estaba empapada. Su cuerpo aún tenía los moretones que le había dejado Luis. Al abrir la puerta, vio a Clara llorando en los brazos de Hugo. ¿De verdad has hecho esto por mí? ¿Incluso si eso significa perder la vida de tu esposa? Hugo le secó las lágrimas. Está en mi corazón. Eres lo más importante para mí. Clara lloró aún más fuerte. Él suspiró impotente y le acarició la cara. Pequeña princesa, ya te he salvado. ¿Por qué sigues teniendo tanto miedo? ¿Quién no tendría miedo si lo secuestran? Hugo curvó los labios. Tengo un plan. Puedo hacer que dejes de tener miedo. No te creo. Déjame intentarlo. Él se rió. Hugo bajó la cabeza y besó a Clara. La empujó contra el sofá. Elena observó la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Le dolía el pecho como si se lo hubieran desgarrado. Se dio la vuelta y se marchó. La lluvia empapó su cuerpo al instante. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo hasta que se detuvo frente a aquella vieja casa que le resultaba tan familiar. Allí era donde ella y Hugo habían crecido juntos. Las dos familias eran amigas íntimas desde hacía generaciones. Habían sido novios desde la infancia y vivían en villas vecinas. El agua de lluvia le goteaba por el pelo. Elena se dirigió al viejo algarrobo del patio trasero. Aún recordaba cuando tenía 18 años. Ella y Hugo habían enterrado allí una cápsula del tiempo. Habían prometido desenterrarla al cabo de 10 años, para leerla juntos. Dentro de 10 años, seguro que estaremos casados. El joven Hugo sonrió radiante. Metió una carta en la caja metálica. Le escribí una carta a mi yo futuro diciéndole que siempre te quisiera. Elena se arrodilló en el suelo embarrado y excavó la tierra alrededor de las raíces del árbol con las manos desnudas. Se le rompieron las uñas y le sangraban los dedos, pero no sentía dolor. La caja de hierro estaba oxidada,
pero la carta que había dentro seguía intacta. Temblaba mientras desplegaba el papel. La letra ordenada del joven Hugo saltaba de la página. Asterisco Hugo, de 28 años. Si no te atreves a amar a Elena, el yo de 18 años nunca te perdonará. Recuerda, ella es tu vida. La lluvia cayó sobre la carta, borrando la tinta. Elena apretó la carta contra su pecho y lloró sin poder controlarse. Lo extrañaba tanto. El chico que se sonrojaba y le escribía cartas de amor. El Hugo que juró protegerla para siempre. Rompió su promesa. Rompiste tu promesa, gritó al aire, como si el Hugo de 18 años pudiera oírla. Se sentó bajo el árbol durante mucho tiempo hasta que dejó de llover. Finalmente sacó la carta de amor número 98 de su bolsa. La encendió. De repente, la voz de Hugo llegó desde detrás de ella. Se dio la vuelta. Lo vio salir del coche. Lo abrazó con fuerza. Su voz estaba llena de un pánico inusual. Has escapado de las garras de Luis. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no has vuelto a casa? ¿Sabes cuánto tiempo te he estado buscando? Elena se apoyó contra él. Aún podía oler el perfume de Clara en él. Susurró. ¿Todavía te importa si vivo o muero? ¿Cómo no iba a importarme? Hugo la abrazó con más fuerza. He llevado a Clara a casa. He venido directamente aquí a buscarte. Elena quería reírse, pero no podía. Levantó la carta empapada. ¿Te acuerdas de esto? La cápsula del tiempo que enterramos cuando teníamos 18 años. Hugo frunció el ceño. ¿Qué cápsula del tiempo? ¿Enterramos algo así? Miró al cielo. Está bien, volvamos primero. El viento es muy fuerte. Vas a resfriarte. Hay que cuidar de Clara, murmuró Elena. En ese momento, Elena sonrió. Se rió y rió hasta que las lágrimas le corrían por la cara. Resultó que lo que había estado pensando todo este tiempo era que se había olvidado de Elena. ¿Has oído eso? Ya lo había olvidado. En los días siguientes, Elena se quedó en casa para recuperarse. Observaba impotente cómo la actitud de Clara hacia Hugo se suavizaba poco a poco. Las joyas y los bolsos que él le enviaba. Ella empezaba a aceptarlos de buen grado. Cuando él llegaba a casa tarde por la noche, la esperaba en el salón. A veces, Elena incluso podía ver a Clara cogiendo en secreto la mano de Hugo. Una semana más tarde, los tres asistieron juntos a un cóctel de negocios. Hugo tuvo que ir a entretener a los invitados. Antes de marcharse, le dijo a Elena que cuidara bien de Clara. Los miembros de la alta sociedad que los rodeaban cuchicheaban entre ellos. ¿Has visto eso? Ha dejado que la señora Hugo cuide del pájaro dorado. Hugo la está malcriando. No es solo una amante. Va vestida más elegante que la señora Hugo. Es obvio que la ama con locura. Pero he oído que Hugo no quería mucho a la señora Hugo antes. ¿Cómo es posible? Antes la quería, pero ahora ha encontrado a alguien a quien quiere más. La verdad es que las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Elena escuchó todo esto en silencio, sin decir una palabra, hasta que Clara pareció aburrirse y le dijo a Elena con aire resignado: me voy de compras sola. Señora Hugo, no hace falta que me acompañe. No causaré ningún problema. Antes de que Elena pudiera responder, cogió una copa de champán y desapareció sin dejar rastro. Pero ni siquiera 10 minutos después, Elena oyó un grito familiar que venía de lejos. Corrió hacia allí y vio a un niño rico y mimado, que agarraba desesperadamente la muñeca de Clara. Puta de mierda. ¿A quién quieres engañar con tu aire de superioridad? No hay ninguna mujer en todo el país a la que no pueda tocar. Cabrón, no me toques. Clara luchaba con los ojos enrojecidos. Te diré una cosa. Soy pobre. Eso es cierto. Pero también tengo mi dignidad. No dejaré que me humilles así. Elena estaba a punto de dar un paso adelante, pero vio que Clara sacaba un cuchillo delicado de su bolsa. Un destello frío brilló, y la cara del Playboy se cubrió instantáneamente de sangre. El Playboy se enfureció, levantó la mano para golpearla, pero justo entonces una figura oscura se abalanzó hacia adelante. El puño de Hugo se estrelló contra la cara del hombre. Elena se quedó allí mirándolo, como un león enfurecido, golpe tras golpe hasta que la cara del otro hombre quedó cubierta de sangre. Hugo, el niño mimado, cubierto de sangre, suplicó clemencia. Nuestras dos familias todavía tienen negocios. Ahora ya no, anunció Hugo con frialdad. Miró a todos. Recordad, a partir de ahora, quien se atreva a tocar a Clara estará declarando la guerra a toda la familia Hugo. Y este será su destino. En medio del silencio sepulcral, Hugo ordenó a sus hombres que se llevaran al joven medio muerto. Cuando se dio la vuelta, Elena instintivamente dio un paso atrás. La violencia en sus ojos aún no se había desvanecido. ¿Así es como cuidas de Clara? Abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. La luz de la lámpara de cristal era demasiado deslumbrante y le hacía daño a los ojos. Lo miró, protegiendo cuidadosamente a Clara entre sus brazos mientras se marchaban. De repente, recordó el año en que se casaron. Alguien derramó accidentalmente vino tinto sobre su vestido. Ella había reaccionado de la misma manera. Se había enfadado muchísimo.
En aquel momento, él había dicho, mi mujer no es alguien a quien los demás puedan intimidar. Ahora decía, mi Clara no es alguien a quien los demás puedan intimidar. Tenían razón, los verdaderos sentimientos pueden cambiar en un instante. Después de la fiesta, los tres regresaron juntos a la ciudad. De repente, un tono de llamada estridente rompió el silencio. ¿Qué pasa? Ahora mismo voy. Clara colgó el teléfono. Las lágrimas corrían por su rostro. Señor Hugo, ¿puede llevarme primero al hospital? Mi abuela está muy grave. Hugo no lo dudó. Giró bruscamente el volante. Dio la vuelta al coche y los neumáticos chirriaron contra el suelo. La frente de Elena se estrelló contra la ventanilla del coche, pero él ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado consolando a Clara, que sollozaba desconsoladamente en el asiento del copiloto. No tengas miedo, sujetó el volante con una mano y, con la otra agarró con fuerza los dedos temblorosos de Clara. Cuando llegaron al pasillo, el médico acababa de salir del quirófano. El hígado del anciano ha fallado. Si le hacemos un trasplante, podría aguantar un poco más. Sin embargo, mi recomendación personal es que no es necesario. Ya es bastante mayor y es difícil encontrar un donante de hígado compatible en este momento. Hay que operar. Clara agarró de repente la bata blanca del médico. Sus uñas casi se clavaron en la tela. No importa cuánto cueste. Hugo ya había sacado su teléfono. Haré que alguien busque un donante de hígado inmediatamente. Su espalda estaba tan recta como un pino mientras hacía la llamada. Le recordó a cuando el padre de Elena sufrió un ataque al corazón repentino. Él también había actuado con la misma decisión, llamando al mejor experto de la ciudad. Pero ahora, esa decisión había recaído en otra persona. El teléfono del asistente volvió a sonar. Elena se quedó a un lado, viendo claramente cómo Hugo fruncía el ceño. ¿Quién era la persona al otro lado de la línea que tartamudeaba? Finalmente, la voz del asistente se escuchó con claridad. Es la señora Hugo. El tipo K es perfecto. Clara se volvió de repente para mirar a Elena, con lágrimas aún en los ojos, pero ya se había apresurado a agarrarle la mano. Señora Hugo, por favor. Sus dedos estaban helados, cubiertos de sudor frío y pegajoso. Elena instintivamente trató de retirar la mano, pero Hugo la agarró con firmeza. Solo dona una parte. Su voz era suave. Habló con delicadeza. No va a morir. Elena lo miró. Todo su cuerpo estaba helado. Había aceptado el hecho de que, en el corazón de Hugo, no podía competir con Clara. Pero ahora, ni siquiera podía compararse con la abuela de Clara. Es así, no estoy de acuerdo. De repente, soltó sus manos. No soy un banco de órganos viviente. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó, pero al segundo siguiente, un dolor agudo le atravesó la nuca. La mano de Hugo fue rápida y despiadada. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de caer al suelo. En sus últimos momentos de conciencia, vio cómo la levantaba en horizontal. Le dijo al médico, preparen el quirófano. Cuando volvió a despertar, un dolor insoportable le atravesó el abdomen. Elena temblaba mientras retiraba la bata del hospital y veía la herida envuelta en gasas que supuraba gotas de sangre. Acabas de someterte a un trasplante de hígado, le dijo la enfermera, sujetándola mientras intentaba incorporarse. Elena se mordió el labio con fuerza, hasta que sintió el sabor metálico de la sangre. Lo habían hecho por la abuela de Clara. Había donado su hígado por la fuerza. La herida bajo la bata del hospital aún le latía débilmente, como si alguien estuviera sosteniendo un cuchillo romo y lo estuviera moviendo dentro de sus órganos internos. Pero, ¿cómo podía compararse ese dolor con una décima parte del dolor? ¿Qué sentía en su corazón? Tembló al tocar la fea cicatriz de su abdomen. ¡Qué ridículo! La herida más profunda de su cuerpo la había dejado la persona que más quería. En los días siguientes, permaneció en la cama como un títere, escuchando las risas y la alegría de la sala contigua. Qué suerte tiene la anciana de tener una nieta y un nieto tan cariñosos. El señor Hugo es realmente un hombre de honor por ocuparse de la abuela de su amada. Elena quería reír, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantar las comisuras de los labios. Permaneció en el hospital durante 15 días, todos los días. En el pasillo, se oía a Hugo preguntar por Clara y su abuela, interesándose por su estado, pero nunca entró en la habitación de ella. El día del alta, Elena estaba recogiendo sus cosas y a punto de marcharse, pero accidentalmente se topó con Clara en una esquina. Le preguntó a Hugo con voz temblorosa. Sr. Hugo, ¿por qué sigue rechazándome? ¿Por qué insiste en ser tan amable conmigo? Incluso hasta el punto de arriesgar su vida para salvar a mi abuela. ¿Consideraría siquiera donar el hígado de su esposa? Elena se quedó allí de pie y escuchó la voz baja de Hugo. Te lo he dicho muchas veces. Porque te amo. Quiero estar contigo. ¿Me estás pidiendo que te arranque el corazón para que me creas? Después de un tiempo indeterminado, Clara finalmente se decidió. Puedo aceptar estar contigo, pero tengo una condición. El corazón de Hugo dio un salto de alegría. No podía esperar a abrazarla. Dilo, dijo con voz ronca.
aceptaré cualquier condición. No seré un canario en una jaula de oro, dijo Clara lentamente, pronunciando cada palabra. Quiero estar contigo de forma abierta y honesta, antes de que te divorcies de tu esposa. Se hizo un silencio sepulcral. Elena contó los latidos de su corazón. 1, 2, Y. Cuando llegó a 17, por fin oyó la voz de Hugo. De acuerdo, solo una palabra, tan ligera. Elena se deslizó por la pared y se sentó en el suelo. La herida de su abdomen ardía intensamente, pero comparado con el dolor que sentía en el corazón, no era nada. Cuando regresó a casa, Elena quemó la última carta de amor, mientras las llamas consumían las páginas. Recordó el momento en que Hugo le había entregado la carta. Un joven seguro de sí mismo estaba de pie debajo de su edificio de apartamentos, con copos de nieve pegados a las pestañas, diciendo: Elena, esta es la carta de amor número 99. ¿Quieres estar conmigo? Te amaré para siempre. Ahora, las 99 cartas de amor se habían convertido en cenizas. Toda su vida había durado solo 10 años. Las cartas de amor estaban quemadas y había llegado el momento de marcharse. Elena abrió la maleta y dobló la ropa una a una. Cuando ordenó el estudio, el ordenador de Hugo seguía encendido. La interfaz de WeChat no se había cerrado. Los mensajes aparecían uno tras otro. Hugo, he oído que Clara ha aceptado casarse contigo, pero quiere que te divorcies primero. ¿De verdad piensas divorciarte de Elena? Hugo, debes pensarlo bien. Clara solo es una cazafortunas. Elena ha estado contigo desde la infancia. Y si realmente te divorcias, Elena quedará con el corazón roto. No será fácil consolarla. Hugo, ¿en qué estás pensando? El mentor habló. Elena se quedó allí, observando en silencio cómo se desplazaban los mensajes. Finalmente vio la respuesta de Hugo. Lo quiero todo, pero ahora quiero esto más. El chat grupal se quedó en silencio durante unos segundos. Luego explotó. ¿He visto bien? ¿Qué encanto tiene Clara? ¿De verdad está pensando en divorciarse? Tienes que pensarlo bien. Elena tiene un carácter muy obstinado. Si sacas el tema del divorcio, probablemente se acabó lo vuestro. No te preocupes. Tengo un plan. Hugo, redacta un acuerdo de divorcio. Dile a Elena que la propiedad se le transferirá a ella. Él confía mucho en ti. Lo firmará sin siquiera mirarlo. Mientras lo mantengas en la ignorancia, no montará una escena y no se irá. Cuando te canses de Clara, puedes revocar el acuerdo de divorcio. Eso es. El chat grupal se llenó de elogios por este brillante plan. Maldita sí, eso es genial. De esta manera, Hugo puede disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Y Hugo respondió con 3 palabras. Buena idea. Elena cerró lentamente el portátil. Tenía los dedos helados. Así que, a sus ojos, ni siquiera merecía el derecho a saberlo. A la mañana siguiente, Elena acababa de terminar de desayunar cuando Hugo regresó. Llevaba un traje y sostenía un documento en la mano. Firma esto, dijo con naturalidad, como si estuvieran hablando del tiempo. Te voy a transferir la villa que tengo en la parte este de la ciudad. Elena miró en silencio al hombre que una vez la había protegido del alcohol, por ella, y se había arrodillado en la nieve para pedirle matrimonio. Este era el hombre al que había amado durante más de una década. Muy bien, fingió no saberlo y tomó el bolígrafo, sin siquiera mirarlo, y firmó su nombre en el acuerdo de propiedad. Hugo se relajó visiblemente. Me llevaré a Clara de viaje por un tiempo y no volveré. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Elena susurró. Hugo tarareó. Se dio la vuelta sin decir nada. Que tengas un buen viaje. Después de que se marchara, Elena llevó el acuerdo directamente a la oficina de asuntos civiles. El personal lo confirmó repetidamente. Señorita Elena, ¿está segura de que quiere divorciarse? Una vez hecho, no se puede revertir. Estoy absolutamente segura. En el momento en que se estampó el sello de acero, su corazón se sintió extrañamente tranquilo. Así que esto es lo que se siente al rendirse por completo, sin dolor, sin picor, como arrancar una muela podrida. Vestíbulo del aeropuerto. La gente iba y venía. Elena sostenía el billete de ida. Echó un último vistazo a su teléfono. En su WeChat Moments, el hermano de Hugo había publicado una foto de él y Clara en el aeropuerto. La leyenda decía: enhorabuena al hermano Hugo por haber conquistado por fin a la bella. Elena apagó el teléfono, tiró la tarjeta SIM y se dirigió con paso rápido hacia la puerta de embarque. Ella también le felicitó por su nueva libertad, renacido como presidente del grupo Hugo. Las noticias del mundo del espectáculo estaban llenas de reportajes sobre él viajando con su canario dorado. Últimamente ha estado dominando las listas de Weibo. Los internautas suelen verlos juntos en diversos lugares y se unen a la multitud de curiosos para tomar fotos de sus momentos de afecto y subirlos a internet, lo que desata acaloradas discusiones. Pensaba que el Sr. Hugo solo estaba jugando, pero resulta que va en serio. Mima tanto a la canaria,
Se dice que Hugo se divorció de su exmujer para darle a la canaria un estatus adecuado. Incluso se divorció de su exmujer por el canario. Este canario es muy capaz. ¿Creéis que será la próxima SRA, Hugo? ¿O Hugo solo está jugando con ella? Esta declaración despertó la curiosidad de los internautas. Todo el mundo empezó a comentarlo. Algunos decían que Hugo se casaría con el canario. Otros decían que Hugo solo estaba jugando. Todos tenían su propia opinión. Nadie estaba dispuesto a ceder. Al final, incluso empezaron a apostar. Mientras tanto, fuera del teléfono, Clara miraba los diversos comentarios en internet. Apretó lentamente los labios. Aunque Hugo se había divorciado de Elena para conseguir su consentimiento, Clara seguía sintiéndose insegura. Se preguntaba si solo era su imaginación. Desde que ella había aceptado, Hugo había perdido de repente toda su pasión. Si antes Clara era la que controlaba la relación, ahora habían cambiado los papeles. Ahora era él quien la controlaba constantemente, quien la buscaba y a menudo era rechazado, aunque Hugo le aseguraba que solo estaba ocupado últimamente. La intuición de una mujer siempre es la más precisa. Siempre sentía que a Hugo ya no le importaba mucho esta relación. Cuando anunciaron su relación, algunas personas lo llamaron Canario de Oro, pero Hugo siempre les daba un puñetazo para que se callaran. Más tarde, la página web oficial del grupo Hugo incluso publicó una advertencia para todos, diciendo que ella no era un canario dorado, sino su nueva novia. Pero ahora mucha gente en internet lo llama canario. Sin embargo, después de todo este tiempo, Hugo y el grupo Hugo no han reaccionado en absoluto. ¿Podría ser que Hugo sea realmente como dicen los internautas? ¿Que solo está jugando con ella? Pero las emociones genuinas que mostró cuando la cortejaba no pueden ser fingidas. La mente de Clara se volvió cada vez más caótica. Sus pensamientos se confunden. Ni siquiera se da cuenta de que alguien se ha acercado a ella. De repente, una gran mano se extiende por detrás y se desliza bajo su fino camisón, manoseándola libremente. Al mismo tiempo, los suaves besos de Hugo pasaron de su cuello a su cara, cuando un suave gemido escapó de los labios de Clara. Su pequeño cuerpo se quedó sin fuerzas y se derrumbó en los brazos del hombre que estaba detrás de ella, mirando a la mujer en sus brazos, que era tan hermosa como una flor. Ciertas emociones se desataron en los ojos de Hugo. Finalmente, incapaz de contenerse, le presionó la cabeza con una mano y la besó con fiereza. Comprobado. En la habitación tenuemente iluminada, solo estaba encendida una lámpara de pared. La luz amarillenta se extendía por todo el dormitorio, proyectando siluetas sombrías de dos figuras estrechamente entrelazadas. Hugo apretó con fuerza a la mujer debajo de él. Sus manos se volvieron cada vez más atrevidas. Justo cuando su mano se deslizó bajo la falda de Clara, el frío de su palma lo sacó de repente de su aturdimiento, alejándolo del borde del deseo. Clara lo empujó con fuerza, rodando al otro lado de la cama, abrazándose con fuerza. Sus orejas estaban rojas. No, todavía no. Tenemos que esperar hasta después de casarnos. Clara había sido educada por su abuela desde que era niña. La castidad es la mejor dote de una mujer. Debe guardarse para la noche de bodas. Y la actitud actual de Hugo hacia ella también le impedía entregarse por completo a él. Así que tenía que esperar hasta que se casaran, hasta que él fuera realmente su marido. Hugo miró sus manos vacías y a la tímida mujer al otro lado de la cama. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Luego adoptó una expresión de disculpa. Tiró de Clara hacia él y le besó suavemente el pelo. Lo siento, he sido descuidado. No pasa nada. Respeto tus pensamientos. Clara finalmente levantó la cabeza de su abrazo y se sumergió en sus profundos y amorosos ojos. Su corazón, inicialmente firme, vaciló ligeramente. Hugo, gracias. El comportamiento respetuoso de Hugo hizo que toda la ansiedad que Clara había sentido al ver los comentarios en internet desapareciera al instante. Sin embargo, esos comentarios aún tenían cierto impacto en ella, así que apretó los puños y le contó a Hugo lo que había visto en internet. La intención original de Clara era preguntarle si era sincero con ella o si solo estaba jugando, pero Hugo malinterpretó claramente el significado de Clara. Están diciendo que eres un canario otra vez. No te preocupes. Haré que alguien elimine esos comentarios inmediatamente. No los volverás a ver. Diciendo esto, Hugo cogió su teléfono y llamó a su asistente. En 3 minutos, los comentarios en internet habían desaparecido por completo. Al ver la eficiencia con la que lo había manejado, Clara se sintió conmovida y confundida a la vez. Decir que Hugo la ama. Ella evitó su pregunta. ¿Decir que no la aprecia? Rápidamente hizo que alguien se ocupara de esos comentarios. Clara bajó los párpados. Ocultó la luz sombría de sus ojos. Hugo, ¿qué sientes realmente por mí? Esa noche, Clara no podía dormir por este asunto. Lo que le sorprendió fue que Hugo, que siempre tenía un horario regular, tampoco podía dormir. Miró a la persona que estaba a su lado, que también estaba despierta. Parpadeó.
La llamó suavemente por su nombre. Hugo. El hombre se giró y la abrazó. Su voz estaba ligeramente ronca. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Clara negó con la cabeza. No. ¿Por qué no te has ido a dormir todavía? El cuerpo de Hugo se tensó. Su voz grave tenía un tono burlón. Cariño, has despertado mis deseos y los has dejado insatisfechos. ¿Cómo voy a dormir? Mientras decía esto, los dedos de Hugo le acariciaron suavemente la espalda y, luego se deslizaron lentamente hacia abajo. De repente, Clara sintió una sensación de hormigueo recorriendo su cuerpo. Hizo una mueca de dolor y se sonrojó. Rápidamente lo empujó. Se dio la vuelta y se metió bajo las mantas. Me voy a dormir. Apaga tú el fuego. Entonces, oyó unas risitas indulgentes detrás de ella. Sus mejillas se sonrojaron aún más. También se escondió la cabeza bajo las mantas. Hugo no se volvió a mirar. Cogió el teléfono de la mesita de noche y se dirigió al cuarto de baño. Abrió el grifo de la ducha con una mano y abrió el teléfono con la otra. Entró en el chat con Elena. La pantalla permaneció en blanco. Todos los mensajes que Hugo había enviado habían quedado sin respuesta. Frunció ligeramente el ceño. Una repentina ola de irritación inexplicable se apoderó de su corazón. Llevaba 5 años casado con Elena. Creía conocerla bien. Dada la personalidad de Elena, que lo amaba tanto, seguro que perdería la compostura y vendría a buscarlo. Si Elena acudía a él, podría decirle la verdad para que ella pudiera soportarlo un poco más. Una vez que se cansara de Clara, iría con ella a revocar el acuerdo de divorcio. Pero la realidad le dio un duro golpe. Elena no solo no se puso en contacto con él, sino que incluso ignoró los mensajes que le envió. Hugo frunció el ceño. Luego volvió a marcar el número de Elena. Tenía la intención de preguntarle adecuadamente qué quería decir, pero la llamada no fue respondida. ¿Podría ser que estuviera tan molesto por el divorcio que se negara a responder sus llamadas? Hugo pensó para sí mismo. Su estado de ánimo, antes sombrío, se desvaneció al instante y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba involuntariamente. Si ese era el caso, tendría que mimarla como es debido. Después de todo, la quería mucho. ¿Cómo iba a soportar dejarla ir con otro? Durante los días siguientes, Hugo centró temporalmente todos sus pensamientos en Clara. Al principio, Clara no se sentía segura, pero al ver que Hugo volvía a mostrarse tan entusiasmado con ella, e incluso la mantenía a su lado en todo momento, sin querer separarse de ella ni un instante, Clara pensó por un momento que su relación había vuelto a ser como antes. Todo su cuerpo se llenó de una felicidad repentina y abrumadora. Se sentía como si estuviera flotando en el aire, así que cuando Hugo le pidió matrimonio, ella aceptó sin pensarlo mucho. En el momento en que las palabras, sí, quiero, salieron de sus labios, los fuegos artificiales estallaron en el cielo. En medio de una lluvia de confeti y los vítores de la multitud, Hugo deslizó un anillo de compromiso de diamantes de 10 quilates en el dedo de Clara. Se levantó emocionado y la abrazó en un beso apasionado. Enhorabuena. Enhorabuena al SR. Hugo por conquistar a esta belleza. Les deseamos 100 años de felicidad, hasta que la muerte os separe. Enhorabuena. El beso duró mucho tiempo hasta que Clara apenas podía respirar antes de que Hugo finalmente la soltara. Limpió suavemente los labios de la mujer, que tenía entre sus brazos con la punta de los dedos, con la voz ligeramente temblorosa. Clara, estoy muy feliz de que quieras casarte conmigo. Los ojos de Clara estaban rojos por el llanto. Se arrojó a sus brazos. Lo abrazó con fuerza por la cintura. Su voz se quebró por la emoción. También le doy gracias al cielo por hacerme tan afortunada, por haber conocido a alguien que me quiere tanto. Clara creció en una familia infeliz. Por eso, desde muy joven, no tenía esperanzas en el amor. Nunca creyó que las cosas buenas llegaran fácilmente. Más tarde, cuando comenzó sus prácticas en el hospital, fue testigo de innumerables historias de amor desgarradoras, especialmente cuando su mejor amiga fue seducida por un rico hombre de negocios. Acabó abortando y fue empujada desde la azotea por su marido. Su amiga le dijo que recordara estas palabras. ¿No hay hombres buenos en este mundo? Ella juró que, aunque encontrara a un hombre en el futuro, no necesariamente tendría que ser rico, pero debía amarlo con todo su corazón. Así que cuando Hugo se enamoró de ella a primera vista en el hospital y se volvió loco gastando dinero para convertirla en su pájaro en una jaula de oro, Clara se resistió por completo. Además, él ya estaba casado. Había pisado 2 de sus minas terrestres. Clara juró que nunca se enamoraría de un hombre así. Después de todo, un hombre así solo estaba jugando con ella. Nunca podría amarla de verdad. Así que, por muy bueno que fuera Hugo con ella, o por mucho dinero que gastara en ella, Clara permaneció impasible. Llegó incluso a enfrentarse a la esposa de Hugo y le dijo a Elena que mantuviera a Hugo a raya. Pero cuanto más se resistía ella, más se negaba él a rendirse. Con el tiempo, bajo su implacable persecución, Clara finalmente abrió la puerta de su corazón. Pero ella tenía principios y se negaba rotundamente a ser el tercero en discordia.
así que le dijo a Hugo que si quería que ella aceptara, debía divorciarse de Elena. Hugo actuó con rapidez. Al día siguiente, un acuerdo de divorcio firmado por ambos fue sellado y entregado a Clara. Fue en ese momento cuando Clara finalmente creyó que Hugo la amaba de verdad, y la propuesta sorpresa de hoy solo la convenció aún más de que había encontrado a la persona adecuada. Podría considerarse lo más afortunado que le había pasado en los últimos 20 años. En ese momento, los fuegos artificiales estallaron fuera del castillo para celebrar el éxito de la propuesta. Rodeados por la multitud, Hugo tomó la mano de Clara y salió al balcón. Clara miró al cielo y vio los deslumbrantes fuegos artificiales que florecían en el cielo nocturno. Caían como pétalos, como si las hadas bailaran en el cielo nocturno. Era tan hermoso que Clara se olvidó de respirar. Eran los fuegos artificiales que él había preparado solo para ella. En ese momento, Clara se sintió la persona más feliz del mundo. No pudo evitar darse la vuelta, ponerse de puntillas y besar a Hugo en los labios. Hugo, gracias por quererme tanto. Los ojos de Hugo brillaron con sorpresa. Luego levantó la mano, le acarició la nuca y la besó apasionadamente. Después de que Hugo le propusiera matrimonio con éxito, comenzó a preparar la boda. Al enterarse de que Hugo se iba a casar, los hermanos se quedaron impactados, uno tras otro. Enviaron mensajes al chat grupal. Maldita sí, Hugo, ¿has perdido la cabeza? ¿De verdad te vas a casar con una cazafortunas? ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Cuánto tiempo más piensas seguir jugando? Hugo resopló con frialdad. Sus largos dedos teclearon en el teclado del teléfono. Respondió con calma. ¿Por qué os estáis alarmando tanto? Solo es una boda falsa. Si no hubiera dicho que quería guardar su virginidad para nuestra noche de bodas, no habría aceptado casarme con ella. Además, el acuerdo de divorcio con tu cuñada sigue estancado en la Oficina de Asuntos Civiles, sin mi consentimiento. Aunque termine el periodo de reflexión para el divorcio, no podremos divorciarnos. En cuanto a cuánto tiempo voy a seguir jugando, ya lo veremos cuando me canse de ella. El grupo se quedó en silencio durante un momento. Luego todos volvieron a escribir. Hugo es increíble. El humor de Hugo también mejoró mucho. Esto llamó la atención de Clara, que miró con curiosidad. Hugo, ¿qué estás mirando? ¿Por qué sonríes tan feliz? Hugo permaneció impasible. Cambió la interfaz del chat a la página de una tienda de vestidos de novia. Luego rodeó con sus brazos a Clara y la besó apasionadamente en los labios. Estoy mirando el vestido de novia que te vas a probar más tarde. ¿Qué hago? Solo pensar en ti con ese vestido de novia pronto me hace perder el control. Te quiero ahora. Su mirada era intensa. Sus dedos masajeaban suavemente la muñeca de ella. Cada movimiento parecía una oleada de emoción agitándose en su interior. Las mejillas de Clara se sonrojaron. Se recostó suavemente contra su pecho y enterró la cabeza en su cuello. La boda es en 2 días. Aguanta un poco más. Para darle a Clara una boda inolvidable, Hugo había gastado innumerables recursos, incluso con el personal de la boda trabajando día y noche para cumplir con el plazo. Lo más pronto que se podía celebrar la boda era en 2 días. Al principio, Clara no le había dado mucha importancia, pero ahora, después de que Hugo la hubiera provocado, ella también se había impacientado. También quería casarse con él lo antes posible. Pronto, el coche se detuvo suavemente frente a la tienda de novias. El gerente y el personal de la tienda ya estaban esperando fuera. En cuanto los dos salieron del coche, la multitud los rodeó y los acompañó con entusiasmo al interior de la tienda, para probarse vestidos de novia. Durante todo el día, Clara no hizo otra cosa que probarse vestidos de novia en la tienda. Después de cada uno, Hugo le decía que estaba preciosa y la besaba apasionadamente. Solo después de besarla lo suficiente, la dejaba marchar. Al final, Clara no solo tenía más de 20 vestidos de novia, sino que tenía los labios hinchados y rojos, y el cuello cubierto de innumerables marcas de besos. Cuando salieron de la tienda de vestidos de novia, Clara estaba demasiado avergonzada para levantar la cabeza y Hugo tuvo que llevarla en brazos. Tras días y noches de expectación, por fin llegó el día de su boda. La boda fue grandiosa y animada. Innumerables personas levantaron sus copas para celebrar el matrimonio de Hugo y Clara. En medio de los continuos sonidos de bendiciones, los dos estaban completamente borrachos. Finalmente los llevaron de vuelta a su habitación nupcial. Mientras Hugo se duchaba, Clara se quitó los tacones altos y salió tambaleándose al balcón. Quería despejarse con la brisa de la noche para no perderse su noche de bodas. Se paró al borde del balcón y miró hacia abajo, a la vista nocturna de la ciudad. La brisa de la noche le agitaba el cabello. Cuando Hugo salió del baño, inmediatamente vio la escena ante él. La mujer llevaba un vestido rojo sin espalda que se ceñía a su cuerpo, delineando su seductora figura, lo que hizo que Hugo sintiera un cosquilleo en el bajo vientre. Se acercó en silencio y se detuvo detrás de ella. Levantó la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo de la mejilla. Clara se sobresaltó y giró la cabeza. Embriagada, sus ojos brillaban con un atisbo de reproche.
Él se rió suavemente. Colocó su gran mano en su cintura y la acarició suavemente. Su voz era baja y seductora. ¿Qué estás mirando? Ella tarareó suavemente, pero se inclinó hacia él y dijo en tono juguetón. No estaba mirando nada, solo te estaba esperando. Al oír esto, los ojos de Hugo se oscurecieron. Apretó con fuerza su cintura. ¿Tan ansiosa? Te lo daré ahora. Dicho esto, la levantó en brazos y se dirigió hacia el dormitorio. La tiró sobre la cama y se subió encima de ella. Era la primera vez para Clara. Estaba tan nerviosa que se aferró con fuerza a su ropa. Hugo la consoló durante un largo rato hasta que finalmente se relajó y se abrió por completo. La tenue luz iluminaba las dos figuras entrelazadas. Los gemidos ahogados del hombre y los suaves gemidos de la mujer se entremezclaban. No fue hasta bien entrada la noche cuando finalmente se detuvieron. En comparación con la timidez y la vacilación de Elena, Clara era mucho más atrevida en la cama. Era completamente diferente a como solía ser. Esto hizo que Hugo la quisiera aún más. Durante varios días seguidos, los dos no salieron del apartamento. El sofá, la cocina, el baño e incluso el balcón quedaron llenos de huellas de su amor, hasta que una semana después, una llamada telefónica finalmente alejó a Hugo de Clara. Se levantó, y tras colgar el teléfono, Hugo besó a la mujer cubierta de marcas de besos en la cama varias veces. Luego se levantó para irse. Clara se había acostumbrado a sus constantes encuentros amorosos. Incluso se había vuelto un poco adicta. Su repentina partida la hizo sentir reacia. Se apoyó en su delicado cuerpo sin huesos y se aferró a la espalda del hombre. No te vayas. Por favor, suplicó. Está bien. Después de días de pasión, la voz de Clara estaba ronca. Su tono suplicante sonaba desagradable a los oídos de Hugo. Desde que había conseguido a Clara, el interés de Hugo por ella había disminuido considerablemente. Especialmente su comportamiento desinhibido en la cama le hacía sentir que no era diferente de las otras mujeres con las que había estado. Si no fuera porque todavía sentía cierto interés por el cuerpo de Clara, la habría dejado el segundo día de su matrimonio. Pensando en esto, una pizca de irritación comenzó a surgir en el corazón de Hugo. Ignoró a la mujer que estaba detrás de él y metió la mano en el cajón para sacar un paquete de cigarrillos y un mechero. Se oyó un leve clic. El humo se extendió desde los dedos de Hugo, como una mano invisible que intentaba alejar a la mujer que se aferraba a él. Clara se mordió el labio. Al final, decidió dejarlo ir. Volvió a la cama. Después de pasar medio mes juntos, Clara había llegado a comprender mejor a Hugo. Él la amaba profundamente, pero su amor tenía condiciones. Por ejemplo, una vez que tomaba una decisión, nadie podía interferir. Incluso la última vez, había cruzado la línea. Hugo no volvió durante varios días. Al final, ella tuvo que bajar la cabeza y ponerse un camisón sexy para convencerlo de que volviera. Solo entonces comprendió claramente cuánto lo amaba y cuánto temía perderlo. Así que no se atrevió a interferir en ninguna de sus decisiones. Después de terminar su cigarrillo, Hugo lo apagó en el cenicero. Se dio la vuelta. Le pellizcó suavemente la cara con las manos que olían a humo y le dijo: «Pórtate bien y quédate en casa. Volveré para estar contigo en cuanto termine». Dicho esto, se levantó y se dirigió hacia la puerta. No se detuvo ni un momento, ni mostró ningún signo de renuencia. Al ver que la puerta se cerraba con fuerza una vez más, los ojos de Clara se oscurecieron. Cuanto más tiempo pasaban casados, más sentía que no era la esposa de Hugo, sino más bien un canario que él mantenía encerrado. Era claramente su esposa, pero nunca la llevaba a ningún banquete. Nunca la presentaba a sus padres y ni siquiera la dejaba salir de casa. Cada vez que ella le preguntaba por qué, él lo descartaba diciendo que la quería demasiado, que no quería que saliera y conociera a gente, y la excusa de que los demás la codiciaban. Al principio, Clara aún era ingenua y le creía, pero poco a poco empezó a darse cuenta de la verdad. La actitud de Hugo hacia ella era realmente extraña. La mano que colgaba a su lado se cerró poco a poco en un puño. Tenía que encontrar una oportunidad para pedirle una explicación. En otro bar, cuando todos vieron aparecer por fin a Hugo, todos vitorearon. No ha sido fácil, ¿verdad? Ha tardado mucho, hermano Hugo. Por fin has decidido abandonar la tierra de las bellezas. Exacto, hermano Hugo. Nos has abandonado a tus hermanos por una mujer. Tienes que beber 3 copas de vino como castigo. ¿Qué se siente al ser dueño de un canario? Si alguna vez te cansas de ella, ¿me la das? Nunca lo he probado. El sabor de una enfermera fría y obstinada. Todos se rieron y bromearon. Si esto hubiera sido antes, Hugo ya les habría dicho que se largaran. Pero ahora, se limitó a jugar con la copa de vino que tenía en la mano y dijo con pereza: «No hace falta esperar hasta más tarde. Dentro de unos días, te la daré». Al oír esto, los demás se quedaron sorprendidos por un momento antes de exclamar con asombro: «¿He oído bien, Hugo? ¿Qué has dicho? ¿Estás dispuesto a renunciar a la canaria? Joder, ¿ya te has cansado de ella? ¿Estás dispuesto a dejarla ir?»
¿No temes que le rompas el corazón? La tenue luz proyectaba una sombra sobre el rostro de Hugo, haciendo imposible ver su expresión. Solo la sonrisa juguetona en la comisura de sus labios. Por supuesto que ya me he cansado de ella. No es más que un canario. Si está triste o no, no es asunto mío. Si la queréis, tomadla. Desde el principio, cuando Hugo vio por primera vez a Clara, solo la había visto como un canario. Además, el periodo de reflexión tras su divorcio con Elena estaba a punto de terminar y debía centrarse en su familia y llevar una vida normal con ella. Sabía que sus acciones de los últimos días le habían causado mucho dolor. De lo contrario, después de tanto tiempo, ¿por qué no se había puesto en contacto con ella? Una vez que se volvieran a casar, definitivamente se lo compensaría. Pensando en esto, se bebió el resto de su copa. Todos lo vieron ser tan magnánimo y lo vitorearon y gritaron: «Gracias, señor Hugo. Vamos, bebe». Los exquisitos platos de la mesa del apartamento se habían enfriado hacía rato. La deliciosa tarta de crema se había derretido y se había convertido en una serpiente sinuosa que se deslizaba hasta los pies de Clara. Pero ella parecía ajeno a todo y miraba fijamente la pantalla de su teléfono, que mostraba 99 llamadas perdidas. Desde que Hugo se marchó del apartamento la última vez, no lo había visto volver. Al principio, todavía respondía a sus mensajes, diciéndole que estaba ocupado y que fuera obediente. Pero más tarde, ni siquiera se molestó en responder a los mensajes. Sin duda, era una señal de problemas matrimoniales. Después de todo, sus padres habían sido así antes de divorciarse. Su padre nunca volvía a casa, ni de día ni de noche. No contestaba las llamadas de su madre ni respondía a sus mensajes. Clara no quería seguir los pasos de sus padres, ni quería creer que su matrimonio ya había terminado antes incluso de empezar. Y desde luego no quería aceptar que Hugo no la quería. Ya le había dado todo con su amor loco. Si algún día dejaba de quererla y no la quería, ella se volvería loca. Por eso Clara se repetía a sí misma que Hugo estaba demasiado ocupado. Hasta hoy, el cumpleaños de Hugo, se levantó temprano para empezar a prepararlo todo. Cuando todo estuvo listo, lo llamó con la esperanza de que volviera. Pero Hugo no respondió ni una sola llamada. Clara se mordió el labio mientras revisaba sus contactos, solo para descubrir con tristeza que ni siquiera tenía el número de su hermano y no tenía ni idea de dónde encontrarlo, hasta que finalmente, uno de sus amigos le envió un mensaje diciéndole que había visto a Hugo en un bar. Clara se llenó de alegría y le dio las gracias a su amigo repetidamente, sin siquiera cambiarse de ropa, y corrió al bar, para reunir dinero para los gastos médicos de su abuela. Clara había hecho todo tipo de trabajos sucios y agotadores. Cuando se trataba de bares, era como un pez en el agua. Encontró rápidamente la sala privada donde estaba Hugo y lo vio de inmediato. El hombre estaba sentado en un sofá individual, con las piernas cruzadas de forma despreocupada. Un camarero le entregó un cigarrillo y un mechero. Después de encender el cigarrillo lentamente, entrecerró los ojos. Sus dedos largos y delgados sostenían el cigarrillo mientras daba una ligera calada. El humo blanco se elevó lentamente, difuminando su expresión. Sus movimientos eran inexplicablemente encantadores y Clara no pudo evitar sentir que le temblaban las rodillas. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el hombre que estaba a su lado se dirigió de repente a Hugo. «Hermano Hugo, ¿no me dijiste la última vez que me darías el canario? Mira, estás tan emocionado». El hombre incluso se frotó los dedos con entusiasmo. Hugo apagó el cigarrillo con indiferencia. «Si lo quieres, ve a buscarlo tú mismo. Me está preguntando qué hacer. Pero, ¿de verdad estás dispuesto a dejarlo ir?» El hombre parecía incrédulo. «¿Algo tan bueno cayéndosele del cielo?», repitió su pregunta. «HMPH», resopló Hugo. «¿Por qué no iba a estar dispuesto? Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir. Siempre ha sido nada más que un canario. Además, el periodo de reflexión para mi divorcio de tu cuñada está a punto de terminar. Tengo que darme prisa en revocarlo y traerla de vuelta. ¿Para qué lo iba a querer? Si lo quieres, llévatelo rápidamente. No vuelvas a molestarme». Tras recibir la garantía, el hombre se llenó de alegría. No paraba de darle las gracias y de brindar con él. Hugo también cogió una copa y la chocó con la suya. Clink. El débil sonido de las copas al chocar fue como una daga afilada, que cortó por completo el último hilo de calma en la mente de Clara. Ya no podía sostener su cuerpo y se derrumbó de rodillas. Sus manos ya estaban desgarradas por sus propias uñas. La sangre goteaba por los bordes de sus brazos. Pronto, gotas de lágrimas cristalinas mezcladas con sangre cayeron al suelo, salpicando en todas direcciones, al igual que su corazón destrozado, violentamente desgarrado, hecho pedazos. ¿Se refiere el canario a ella? Pero en aquel entonces, él le prometió que no sería un canario, que no sería una amante. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Incluso le mostró el acuerdo de divorcio entre él y Elena. Se lo enseñó. Sin embargo, ahora se lo dice sin rodeos. Siempre ha sido la amante.
Ni siquiera se divorció de Elena. Clara, por muy tonta que fuera, sabía que la habían engañado. Su amor por ella era una mentira. Su promesa de no convertirla en amante era una mentira. Incluso su matrimonio era una mentira. Clara abrió la boca, queriendo gritar, queriendo llorar, pero las emociones amargas y desesperadas, que se acumulaban en su garganta, solo emergieron como un maullido lastimero. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que engañarla así? Jajaja. Incluso se divorció de su esposa, con quien llevaba 5 años casado, por ella, y respetó sus deseos antes del matrimonio de no tener relaciones sexuales porque ella aún no quería tener hijos. No le dejó tomar la píldora y se hizo una vasectomía. Sin embargo, a pesar de amarla tan profundamente, al final la trató como a un canario, la convirtió en su amante. Finalmente, desde lo más profundo de su garganta, estalló el primer sollozo completo. Dolor, desesperación y rabia, como una marea creciente, lo envolvió por completo, arrastrándolo centímetro a centímetro hacia el abismo, dejándole sin fuerzas para luchar. Justo cuando Clara pensaba que estaba a punto de morir, la puerta de la habitación privada se abrió de repente desde dentro. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. Clara, desconsolada, se encontró mirando a los ojos fríos e indiferentes de Hugo. Fue solo una mirada, pero Clara sintió como si hubiera pasado un siglo. Creía ingenuamente que, aunque Hugo la tratara como a un canario, habían estado juntos tanto tiempo, se habían amado tanto tiempo, que, tras descubrir la verdad, al menos debería haber pánico o culpa en su rostro, pero estaba destinado a llevarse una decepción. No había nada en su rostro. ¿Por qué se le quebró la voz al hablar y por qué sus ojos se llenaron de desesperación cuando lo miró? Deseaba con todas sus fuerzas que todo fuera una broma que le estaba gastando. Deseaba con todas sus fuerzas que todo fuera solo una pesadilla. Mientras despertara, seguiría a su lado, amándolo como siempre. Pero Hugo era tan despiadado, aplastando sus esperanzas poco a poco, porque nunca he visto a una mujer tan difícil de conquistar como tú. Tenía curiosidad por saber qué se sentiría al conquistarte. Ahora me parece algo muy común. De repente, Clara sintió un dolor extraño y agudo en el pecho. Era como si alguien le estuviera clavando un cuchillo en el corazón, profundo y pesado. Solo goteaba sangre. Hugo miró a la mujer arrodillada en el suelo. Sus fríos y profundos ojos negros eran tan helados como el hielo, y le atravesaban los huesos. Un atisbo de impaciencia brilló en el fondo de sus ojos. Ya que ahora lo sabes, puedes irte, teniendo en cuenta lo bien que me ha servido estos últimos días. Te daré ese apartamento y te daré 10 millones de yuanes. No vuelvas a aparecer ante mí. Clara escuchó sus palabras y lloró aún más fuerte. No quiero nada de eso. Nunca he sido así. Solo te quiero a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Si me quieres tanto, ¿por qué me tratas así? Hugo se rió a carcajadas. Clara, solo estaba jugando contigo. ¿Cómo puedes ser tan egocéntrica? ¿De verdad crees que eso es amor? Yo solo he amado a Elena desde el principio. Esas pocas palabras fueron como una bofetada en la cara de Clara. Su rostro se puso mortalmente pálido y pareció haber perdido la cabeza. No podía articular ni una sola palabra. No podía oír nada. No podía ver nada. Su mundo se derrumbó por completo en ese momento. Hugo no tenía paciencia para discutir con ella allí. Tenía cosas más importantes que hacer. Entonces tomó el cheque que le había escrito su asistente y lo tiró delante de ella. Acabemos con esto. Si vuelves a molestarme, piensa en tu abuela en el hospital. Sin dudarlo, Hugo se dio la vuelta y se marchó, dejando que la oscuridad envolviera completamente a Clara. En la oscuridad, el cielo se abrió con un fuerte estruendo. La lluvia caía como una cascada, golpeando el suelo y enviando gotas por todas partes. Un Maybach negro atravesó la lluvia a toda velocidad, como un barco solitario en el océano. Dentro del coche, Hugo miró su teléfono, que volvía a mostrar una llamada sin responder. Frunció el ceño. Hoy era el final del periodo de reflexión para su divorcio de Elena. En un principio, había planeado ir con ella para revocar el acuerdo de divorcio, pero el personal de la Oficina de Asuntos Civiles le dijo que Elena no había acudido. Las llamadas de Hugo a Elena también obtuvieron respuesta. Si Elena no hubiera contestado el teléfono antes, Hugo podría haber inventado una excusa por ella, pero hoy era el día en que se iban a divorciar. Por muy enfadado que estuviera, habría acudido. Ahora ella se negaba a acudir bajo ningún concepto. ¿Acaso no quería divorciarse de él? De repente, los ojos de Hugo, antes sombríos, se iluminaron de nuevo. Tenía que ser eso. Elena lo quería mucho. ¿Cómo iba a querer divorciarse de él? Si ese era el caso, iría solo a revocar el divorcio. Aún podría sorprenderla más tarde. Pensando en esto, Hugo instó apresuradamente al conductor en el asiento delantero. Más rápido. Sí, señor. Pronto. Tras una frenada brusca,
El Maybach se detuvo frente a la oficina de asuntos civiles. Hugo ni siquiera abrió el paraguas y se dirigió a grandes zancadas hacia la oficina de asuntos civiles. Hola, he venido a revocar el acuerdo de divorcio entre la SRA, Elena y yo. Hugo miró al empleado que tenía delante con palabras llenas de urgencia. Si hubiera llegado un poco más tarde, él y Elena se habrían divorciado oficialmente. Muy bien, espere un momento. El empleado comenzó a escribir rápidamente en el teclado y a buscar en el ordenador. Pero pronto, el empleado volvió a mirarlo. Lo siento, señor Hugo, no puede revocar el acuerdo de divorcio. El cuerpo de Hugo se tensó. ¿Qué ha dicho? Miró rápidamente su reloj de pulsera. ¿No ha pasado aún el plazo? ¿Por qué no se puede revocar? El empleado se apresuró a explicárselo. Porque el sistema indica que usted y la SRA, Elena, ya están divorciados, y su certificado de divorcio ya ha sido emitido. La mente de Hugo se quedó en blanco. ¿Cuándo obtuvimos el certificado de divorcio? Estaba seguro de que lo recordaba claramente. Después de firmar el acuerdo de divorcio, había un periodo de reflexión de un mes. Durante este mes, cualquiera de las partes podía retirarse del acuerdo de divorcio en cualquier momento. Además, después de haber presentado el acuerdo de divorcio en la Oficina de Asuntos Civiles, incluso había solicitado un canal especial, mientras él no diera su consentimiento. Aunque hubiera pasado el periodo de reflexión, él y Elena no podrían divorciarse, pero ahora el empleado le estaba diciendo que no solo se había aprobado el acuerdo de divorcio, sino que ya se había expedido el certificado de divorcio. De repente, se levantó de la silla, con la voz llena de ira reprimida. ¿No te lo dije antes? Sin mi permiso. Ninguno de vosotros puede aprobarlo. ¿Qué estáis haciendo? El empleado parecía impotente. Señor Hugo, nosotros tampoco lo sabemos. Basta, llama a tu superior. Al poco rato, el jefe de la Oficina de Asuntos Civiles se apresuró a acudir. Tras conocer los detalles de la situación, le explicó repetidamente a Hugo. Sr. Hugo, poco después de que usted presentara el acuerdo de divorcio, llegó la SRA, Luisa. Ella también utilizó su influencia para que aprobáramos la revisión inmediatamente y expidiéramos el certificado de divorcio. Después de terminar, el jefe utilizó el ordenador para reproducir el video de antes. Allí estaba Elena, con un vestido largo, entrando tranquilamente en la Oficina de Asuntos Civiles. Después de decir algo al personal, este sacó inmediatamente el acuerdo de divorcio y lo selló. Rápidamente le entregaron uno de los certificados de divorcio a Elena. Elena desapareció entonces de las imágenes de vigilancia. El video solo duraba 1 minuto y medio, pero Hugo lo reprodujo varias veces. Por más que lo mirara, la mujer del video era Elena, así que ella sabía desde el principio que la había engañado. Por eso había venido a buscar el certificado de divorcio por adelantado. Hugo cerró los ojos, tratando de reprimir la ira en su corazón. ¿Por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho, no habría dejado que Elena fuera a la Oficina de Asuntos Civiles y no habría dejado que obtuviera el certificado de divorcio. Te llamamos antes, pero tu teléfono estaba apagado. Al final, la voz del jefe se hizo más débil. El rostro de Hugo se puso pálido de repente. No pudo evitar dar un paso atrás. Lo recordaba. Aquel día, había engañado a Elena para que firmara el acuerdo de divorcio y se lo había enseñado a Clara. Clara había iniciado entonces un beso con él, la mujer a la que había perseguido durante tanto tiempo. Por fin le había abierto su corazón a Hugo, para aprovechar el impulso. Después de entregar el acuerdo de divorcio a la Oficina de Asuntos Civiles, voló inmediatamente a las Maldivas con Clara, para centrarse en acompañar a su pájaro dorado. Apagó el teléfono, pero nunca imaginó que apagar el teléfono le llevaría a cometer un error tan grande. De repente, Hugo dio un puñetazo a la pared y la sangre brotó al instante, manchando la pared blanca de rojo brillante. En ese momento, el empleado enviado por el jefe para recuperar el certificado de divorcio se apresuró a acercarse y le entregó el certificado de divorcio al jefe. Señor Hugo, aquí tiene su certificado de divorcio. Guárdelo en un lugar seguro. Si desea volver a casarse en el futuro, el certificado de divorcio es obligatorio. Hugo se quedó paralizado por un momento. Finalmente se volvió para mirar el certificado de divorcio que tenía su superior en la mano. Después de un largo rato, lentamente extendió la mano para cogerlo. En el momento en que sus dedos tocaron el certificado de divorcio, sintió como si le quemara un trozo de acero al rojo vivo. Retiró la mano bruscamente. El papel revoloteó en el aire, como una bola de fuego. Le quemó los ojos. Oyó el sonido de su nuez moviéndose. Un sabor oxidado le subió por la garganta seca. El color del certificado de divorcio era extraño. No era el rojo vermellón vibrante que recordaba, el rojo vermellón festivo del certificado de matrimonio, sino más bien como la sangre que se filtraba bajo la piel humana. Era inquietante de ver e incluso le dolía el corazón. Se detuvo con la mano en el aire, abriéndola y cerrándola.
Antes de coger finalmente el certificado de divorcio que le separaba de Elena, los dedos de Hugo frotaron inconscientemente la superficie del sello de acero en relieve. La textura áspera del formulario estándar de la Oficina de Asuntos Civiles le arañaba dolorosamente los dedos. De repente, recordó el día en que se casaron, 5 años atrás. El dedo anular de Elena tenía una leve marca rosada del anillo. En ese momento, sus propios nudillos se curvaron en el mismo arco en el borde del certificado, dejando una pálida media luna. En aquel entonces, cuando se casaron, sus cabezas estaban tan cerca y sus sonrisas eran tan dulces. Pero ahora, en la foto del certificado de divorcio, solo estaba él, solo, mirando inexpresivamente a la cámara con un aspecto tan feo. Hugo respiró hondo, guardó el certificado de divorcio y se dio la vuelta para correr a casa. Se había divorciado sin su conocimiento. No podía aceptar este resultado y nunca lo haría. Así que tenía que encontrar a Elena y volver a casarse con ella. No podía creer que ella fuera tan despiadada como para divorciarse de él. En la noche lluviosa, un Maybach negro avanzaba a toda velocidad, después de saltarse varios semáforos en rojo. Lo que debería haber sido un viaje de 40 minutos se redujo a la mitad gracias a Hugo. Ni siquiera se molestó en detener el coche, y se dirigió directamente a la villa. Esa era su antigua casa de boda, y también la única casa de Elena en el país. Después de todo, la familia de Elena ya se había mudado a Estados Unidos, y la carrera de Elena se desarrollaba íntegramente en China. Para su comodidad, después de que Hugo se divorciara de Elena, le transfirió la villa a su nombre, subió los escalones a zancadas y empujó la puerta. Pero lo que le recibió no fue el resplandor de las luces ni la mujer en el sofá, sino la oscuridad total y el polvo flotando en la luz que entraba desde el exterior. El cuerpo de Hugo se congeló por un momento, luego entró. En el momento en que Hugo encendió la luz, toda la habitación quedó a la vista. Vio las paredes que antes estaban cubiertas de fotos de boda y, que ahora estaban vacías, con agujeros negros en su lugar. También vio que los pequeños adornos que Elena tanto había querido y los muebles que usaba a diario habían desaparecido. Toda la casa estaba vacía, como si le estuviera diciendo que nadie había estado allí en mucho tiempo. El nombre de Elena, pronunciado por Hugo, resonó en las paredes vacías del salón y se fragmentó en innumerables ecos. Atravesó el salón y se dirigió escaleras arriba. El dormitorio estaba igualmente vacío. La ropa que le había regalado seguía colgada en el armario exactamente como la había dejado. La manga de la prenda del extremo derecho todavía tenía la marca de pintalabios que había dejado durante el festival de primavera. Ahora parecía una mancha de lágrimas seca y marrón. Otro amanecer. Hugo se sentó en el sofá cubierto de polvo. Su teléfono no dejaba de parpadear. Todos los mensajes eran de su asistente, cada uno con la misma frase. No hemos encontrado ningún rastro de la ex señora. Después de que Hugo se enterara de que Elena se había divorciado de él y se había ido, enloqueció y ordenó a todos los miembros de la familia Hugo que utilizaran todos sus contactos para buscar a Elena por toda la ciudad. Pero, independientemente de dónde pudiera ir Elena, ya fuera la estación de tren de alta velocidad, el aeropuerto o todas las salidas de la autopista, no había ni rastro de ella. Al final, incluso recurrió a su antiguo archienemigo, Luis, pero al enterarse de que Elena había desaparecido, Luis solo se burló de él. Incluso le dijo que el día que abandonó a Elena por Clara, le había dado a Elena una oportunidad. Si podía comunicarse con el teléfono de Hugo, dejaría ir a Elena. Pero al final, Elena se negó y nunca consiguió comunicarse con Hugo. Solo entonces Hugo se dio cuenta de que el día que abandonó a Elena, le había causado un dolor inmenso. Se volvió loco y golpeó a Luis hasta dejarlo inconsciente. Cuando ambos estaban gravemente heridos, Luis escupió una bocanada de sangre. Hugo, en aquel entonces no te importó su vida. Ahora quieres encontrarla. ¿De verdad crees que te dejará encontrarla? Te aconsejo que abandones esa idea. Y en cuanto a tu pequeño pájaro mascota, le aconsejo al SR. Hugo que lo investigue a fondo. Pensando en esto, la herida en el labio de Hugo comenzó a latir de nuevo. Hablando de Clara, Hugo le había dado un cheque la última vez para romper toda relación con ella y no le había prestado ninguna atención desde entonces. Pero debido a las palabras de Luis, fue a investigar y descubrió que Clara era increíblemente torpe. Cuando era becaria en el hospital, causó varios accidentes médicos graves. Incluso confundió la medicación de Hugo. Solo porque Hugo era bondadoso no le hizo responsable. Después de llegar a la villa, a menudo tenía buenas intenciones pero acababa causando problemas. No solo derramó las cenizas de Marta, la madre de Elena, sino que incluso durante el secuestro, fue ella quien le recordó a Luis que utilizara a Elena como rehén. Todo porque dijo, solo soy un cuidador de la familia Hugo. ¿Quién eres tú para secuestrarme? Si quieres secuestrar a alguien, ve a por su esposa. Al ver esto, Hugo ya no pudo contenerse. En los últimos días,
Clara no había dejado de molestarle por el asunto de la abuela de Clara. Por consideración a su pasado como su antiguo pájaro dorado, había ordenado a sus subordinados que le ayudaran. Ahora parecía que esa ayuda ya no era necesaria. Llamó a su asistente y le ordenó que retirara toda la ayuda a la familia de Clara, que se las arreglaran solos. Este era su último acto de misericordia hacia Clara. Colgó el teléfono, mirando el sol que se elevaba lentamente en el cielo. Su corazón seguía apesadumbrado. Había pasado una semana. La gente que Hugo había enviado aún no había encontrado a Elena. El mundo no era tan grande, tanto a nivel nacional como internacional. Había buscado por todas partes, pero simplemente no podía encontrarla. En un principio había querido preguntar a la familia de Elena, pero luego recordó que Carlos, el padre de Elena, ya se había vuelto a casar. Dado el temperamento de Elena, era imposible que volviera, así que Hugo abandonó esa idea. Pero, aparte de eso, ¿a dónde más podía ir? Tenía que intensificar la búsqueda. Sigue buscándola. Si seguimos sin encontrarla, publica un aviso de persona desaparecida. De la noche a la mañana, la noticia de la desaparición de Elena se extendió como la pólvora por las calles y callejones, pero nadie lo encontraba, porque Elena estaba en la 10ª casa de la familia de Carlos, en el extranjero. Desde que Elena regresó a la familia de Carlos, esta había bloqueado toda la información. Hugo sabía que Carlos se había vuelto a casar, pero lo que no sabía era que Carlos se había divorciado de su nueva esposa. Por eso Elena estaba dispuesta a volver con la familia de Carlos y hacerse cargo del negocio familiar, después de que su hija regresara. Carlos, para no causarle ningún problema, se mudó solo a la antigua mansión. Así, en la enorme mansión de los Carlos, solo vivía Elena. A primera hora de la mañana, después de que Elena bajara las escaleras, la criada que estaba a su lado encendió la televisión, sintonizó el canal de noticias y le puso el desayuno delante. Elena hizo un gesto a la criada para que se marchara y se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, desayunando en la mesa baja que tenía delante. Tomó un sorbo de leche y echó un vistazo a las noticias. De repente, vio el aviso de persona desaparecida de Hugo. Solo fue un vistazo. Elena rápidamente apartó la mirada, aunque estaba lejos, en el extranjero. Sabía de los acontecimientos posteriores entre Hugo y Clara. Sabía que Hugo se había cansado de Clara. La había dejado. Luego había vuelto con ella para revocar el acuerdo de divorcio, que había visto el certificado de divorcio que le había dejado y que sabía que se había marchado, y que había ido a ajustar cuentas con aquellos que lo habían acosado, buscándolo por todo el mundo. En cuanto al eventual regreso de Hugo, Elena no sentía nada. Si Hugo hubiera entrado en razón y hubiera regresado antes de que se rompieran las 99 cartas de amor, Elena podría haber considerado volver y reavivar su relación. Pero Hugo decidió regresar después de quemar todas las cartas de amor, habiendo renunciado por completo a ella. Se había cansado de ella, y después de cansarse de Clara, y si no se hubiera cansado de Clara, o no hubiera descubierto la verdadera naturaleza de Clara, ¿habría vuelto? ¿Y habría seguido obligándole a esperarle durante el resto de su vida? Por eso, Elena no siente más que repugnancia. En su corazón, el Hugo que la amaba murió el día que la engañó. El Hugo de hoy es un extraño. No importa lo que haga, no le dejará encontrarlo y no le dejará volver atrás. Pensando en esto, cogió el mando a distancia, apagó la televisión y se dirigió hacia el estudio. Últimamente estaba resfriada, así que estaba trabajando desde casa. En cuanto encendió el ordenador, empezaron a aparecer mensajes en el chat grupal, y el mensaje superior era del SR. Carlos, el presidente del grupo Hugo quiere adquirir su galería de arte en China. Al ver este mensaje, Elena frunció el ceño. Esa galería era el único bien que le había dejado su madre al fallecer, su único consuelo para superar la pérdida de Marta. Ahora que Hugo no podía encontrarla, realmente iba a utilizar este método para obligarla a aparecer. Por desgracia, su madre le había dicho antes de morir que si alguien la amenazaba con la galería, no debía preocuparse. Después de todo, la galería era solo una posesión externa, su seguridad era lo primero. Por lo tanto, no aparecería. Pensando esto, escribió unas palabras en el teclado, que se la quedara, porque todos los objetos que su madre había dejado en la galería ya habían sido sacados del país. Ahora, la galería era solo un cascarón vacío. Además, Elena nunca volvería al país. Por lo tanto, no le importaba quién adquiriera la galería. Después de responder, Elena salió de la página de chat y comenzó a ocuparse de su trabajo. Al mismo tiempo, en el país, cuando Hugo recibió la respuesta de la galería, golpeó el teléfono contra la mesa. Utilizar la adquisición de la galería para obligar a Elena a aparecer era, en realidad, una medida desesperada de Hugo. Desde que Elena se marchó, estaba al borde de la locura. Sin ella en casa, no podía comer ni dormir bien. En la empresa, sin ella,
Se sentía extremadamente inquieto todo el día, y esto era solo el principio. Si esto continuaba, Hugo no sabía cómo sobreviviría, pero Hugo nunca imaginó que Elena, para evitarlo, llegaría incluso a renunciar al negocio de Marta. ¿Era realmente tan despiadada? Ya le había dicho a Elena que él y Clara solo estaban jugando, y que, una vez que pasara la novedad, volvería inmediatamente con su familia. Hugo creía que ya era mejor que otros de su círculo. Los demás ni siquiera se habían casado y ya tenían varias amantes. Después de casarse, rara vez volvían a casa. Pero él llevaba 5 años casado y solo había tenido una amante por curiosidad. Además, no había sido tan despiadado como otros hombres que se negaban a volver a casa. Elena había aceptado al principio. ¿Por qué había cambiado de opinión de repente? Hugo estaba muy molesto. En ese momento, su asistente llamó a la puerta y entró. Señor Hugo, la galería de arte propiedad de su suegra sigue interesada en la adquisición. Hugo abrió los ojos y miró al asistente que tenía delante. Le preguntó, ¿no la has visto? ¿Cómo ha respondido? La expresión del asistente cambió ligeramente. Dijo apresuradamente, voy ahora mismo y preparo el contrato de adquisición. El día de la adquisición de la galería de arte de la madre de Elena, Hugo llegó temprano a la galería. Aunque el personal de la galería le había dicho a Hugo que Elena no volvería ese día, él aún albergaba una pizca de esperanza. ¿Y si Elena venía? Después de todo, se trataba del trabajo de toda la vida de su madre. La quería mucho. ¿Cómo no iba a venir? Pensó Hugo para sí mismo y esperó a Elena. Finalmente, los pasos se hicieron más fuertes a medida que se acercaban. Hugo se sentó rápidamente con la espalda recta y miró con expectación hacia la puerta abierta. Por fin, para alegría de Hugo, una figura blanca entró lentamente. Se levantó apresuradamente y miró a la persona. Las palabras, Elena, estaban a punto de salir de su boca, pero de repente se le atragantaron en la garganta. Tío, ¿cómo es que eres tú?, preguntó sorprendido. La persona no era otra que Carlos, el padre de Elena. Carlos miró fríamente a Hugo y dijo, ¿dónde está? No tengo nada que decir, contestó Hugo. Pero tú quieres comprar la galería de arte de mi esposa, respondió Carlos. ¿Por qué no iba a venir? Hugo abrió ligeramente la boca. Pero tú no eres. Según los recuerdos de Hugo, después de que falleciera Marta, la esposa de Carlos, y él se volviera a casar, Elena vino a China por despecho. No permitió que Carlos se entrometiera en sus asuntos, especialmente en los relacionados con la madre de Elena. ¿Por qué había regresado de repente a China? ¿Para entrometerse en los asuntos relacionados con la madre de Elena? ¿Elena sabe algo de esto? Carlos no respondió a la pregunta de Hugo. Entró directamente en la habitación. Se sentó frente a él. ¿No era hoy el día para hablar de la adquisición? ¿Por qué preguntas por otros asuntos irrelevantes? En cuanto Carlos se sentó frente a Hugo, una aura invisible de presión llenó toda la habitación. Incluso Hugo sintió que le faltaba el aire. Pero tío, no he venido aquí hoy por la adquisición, explicó Hugo. Solo quería ver a Elena una vez. Hay un malentendido entre nosotros. Necesito aclarar las cosas con ella. Aunque Hugo no sabía qué relación tenían actualmente Carlos y Elena, Carlos era la única persona que podía ponerse en contacto con Elena, así que reveló con sinceridad su verdadero propósito, esperando que Carlos le transmitiera su mensaje. Quizás Elena cambiaría de opinión gracias a ello. Poco sabía él que, tan pronto como Hugo terminó de hablar, Carlos resopló con frialdad. ¿Qué malentendido? El malentendido es que no conservaste un canario dorado, o que no la engañaste, o que no la hiciste esperar a que cambiaras de opinión, o que no la heriste, o que la engañaste para que firmara el acuerdo de divorcio. Tío, intentó interrumpir Hugo. Hugo, cuando casamos a nuestra hija contigo, juraste delante de nosotros que nunca la maltratarías ni la traicionarías. Continuó Carlos con severidad. ¿Y cómo has actuado? Bueno, en aquel entonces, la madre de Elena estaba gravemente enferma, defendió Hugo. Antes de morir, quería ver a su hija casada. Por eso, ustedes seleccionaron cuidadosamente a mí. Más tarde, él y Elena se pelearon por la nueva esposa. Pero yo siempre vigilaba a mi hija, interrumpió Carlos. Así que se enteró de las acciones de Hugo. No lo niego, pero le prometí a Elena que, una vez que me cansara de esto, volvería con la familia. Pero ella no dijo ni una palabra y, a mis espaldas, consiguió el certificado de divorcio. Yo no tenía ni idea. Yo tampoco estaba de acuerdo. Así que sigo esperando que se lo transmitas. Dile que vuelva y se case conmigo de nuevo. Tras escuchar las palabras de Hugo, la expresión de Carlos se ensombreció. Su voz finalmente denotó un atisbo de ira. Estaba soñando. Incluso antes de la boda, te lo dejamos claro. No toleraríamos ninguna forma de infidelidad por tu parte. No solo le engañaste, sino que le engañaste repetidamente por tu amante, hiriéndole profundamente. ¿Cómo te atreves a pedirle que vuelva y se case contigo? Sin embargo, es evidente que tú eres la culpable, pero no veo ningún remordimiento por tu parte.
En cambio, culpas a mi hija por tus errores. Esto es completamente ridículo. Déjame dejar esto claro. Nunca se te permitirá reconciliarte con ella, pero yo ya he terminado mi relación con Clara y he vuelto con mi familia, insistió Hugo. ¿Por qué no me das otra oportunidad? Es evidente que ella me quiere mucho. Y si todavía siente algo por mí, no puedes separarnos así, ¿verdad? Las palabras de Hugo casi hicieron reír a Carlos. Tu supuesto, romper con el canario, no fue más que cansarte de ella. Si no te hubieras cansado de ella, ¿habrías obligado a mi hija a hacerte compañía el resto de su vida? Además, te casaste con mi hija. Deberías conocer su temperamento. No tolera ninguna infidelidad. Yo me casé con un hombre honesto por soledad en aquel entonces. Le di todas mis propiedades a Elena, pero mira estos últimos años. No me ha dirigido ni una sola palabra. Y eso después de perder a mi esposa. Mírate. ¿Cómo puedes pensar que todavía te quiere? Si realmente te quisiera, no te habría dejado. Hugo, deja de engañarte a ti mismo, concluyó Carlos. Olvídate de la galería. Vuelve y deja de fantasear con encontrarla. Ella no querrá verte. Después de hablar, Carlos cogió su taza de té e hizo un gesto para que se marchara. Mientras tanto, el guardaespaldas de Carlos entró por la puerta. Señor Hugo, por favor, váyase. Las puertas de la galería se cerraron de golpe delante de Hugo. Un aguacero torrencial le empapó todo el cuerpo. Un escalofrío le recorrió la espalda y se extendió por todo el cuerpo, pero no pudo extinguir su determinación de encontrar a Elena, ahora que Carlos había regresado al país. También era una buena noticia para Hugo. Al menos ahora tenía otra vía para encontrar a Elena. Pensando en ello, echó una última mirada a la galería que tenía delante antes de darse la vuelta y desaparecer bajo la lluvia. No sabía que en el segundo piso, detrás de la ventana de cristal, Carlos observaba la figura de Hugo mientras se alejaba hasta que ya no pudo verla. Solo entonces apartó la mirada y ordenó al mayordomo, que estaba a su lado, que llamara a Javier, el abuelo de Hugo. No dejes que su nieto se vaya al extranjero. Solo perturbaría a Elena. El mayordomo accedió apresuradamente. Después de que el mayordomo se marchara, Carlos se sentó de nuevo en el sofá y sacó una foto de Marta de su bolsillo, acariciando suavemente la sonrisa de su rostro en la foto. Marta, quédate tranquila. Estoy aquí. No dejaré que siga maltratando a nuestra hija. Haré que todos los que te han maltratado a ti y a nuestra hija paguen por ello. Después de que Marta falleciera por enfermedad, Carlos se vio abrumado por el dolor. Incluso se rindió. Carlos, incapaz de soportar ver a su hija sumida en la desesperación, decidió por su cuenta volver a casarse. Incluso envió al hombre que lo había drogado a la habitación de su nueva esposa. Aunque actuó rápidamente para detenerlo, ahuyentó a su nueva esposa, pero su hija siguió atacándolo, llegando incluso a cortar todo contacto con él. Y así fue como sucedió. Durante 5 años, Carlos no tuvo noticias de su hija. Esto provocó que su hija y su esposa fueran acosadas, y él no se apresuró a volver inmediatamente. No fue hasta que la criada de su hija le contó en secreto que su hija planeaba vender la galería de arte de su esposa que Carlos regresó sin dudarlo. Vender la galería de arte era algo que su esposa había permitido antes de morir, pero como Elena había huido del país para evitar a Hugo, no tuvo más remedio que vendérsela a él. Pero Carlos no quería que su hija se arrepintiera más tarde, así que intervino para impedirlo. También quería darle una lección a Hugo. El mayordomo observaba desde lejos a Carlos, que estaba profundamente entristecido. Al final, decidió llamar a Elena al extranjero. En realidad, la persona más inocente en ese incidente era Carlos, a pesar de que Carlos hizo tantas cosas después, como echar a su nueva esposa y divorciarse de ella. Elena aún albergaba resentimiento y se negaba a comunicarse con él. Ahora que Carlos se está haciendo viejo, deberían pasar todo el tiempo posible juntos, para evitar dejar remordimientos en el futuro. Además, Marta, en el cielo, seguramente no quiere que el padre y la hija sigan así, pero cuando el mayordomo llamó al número, Elena permaneció en silencio durante varios minutos. El silencio fue tan prolongado que el mayordomo pensó que Elena había colgado. Finalmente, ella habló. Lo entiendo. Luego, Elena colgó el teléfono. Hugo no tenía ni idea de lo que Carlos pretendía hacer con ella. Su mente estaba consumida por un solo pensamiento: encontrar a Elena. Envió a gente a entregar varios regalos como compensación a Carlos. Incluso mandó reparar y renovar la lápida de Marta, que tenía muchos años, pero todo le fue devuelto sin cambios. A Hugo no le importaba. Simplemente siguió enviando regalos. Al mismo tiempo, las personas que había enviado al extranjero para encontrar a alguien de la familia de Carlos también fueron enviadas de vuelta. Ni siquiera pudieron salir del país. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Hugo furioso cuando se enteró. Cuando Hugo se enteró de nuevo de que a su gente se le había prohibido salir del país, ya no pudo quedarse quieto. En aquel entonces, cuando fue expulsado por Carlos,
De repente se le ocurrió algo. No sabía si Elena lo había perdonado, pero Carlos debía haber aprobado tácitamente su regreso. De lo contrario, Elena habría montado un escándalo hacía mucho tiempo. Eso significaba que Elena estaba en el extranjero, y solo había un lugar en el extranjero donde no había buscado: la casa de la familia de Carlos, a la que pensaba que Elena nunca volvería. Al principio, Hugo no estaba seguro, pero después de que sus hombres fueran enviados de vuelta una y otra vez, finalmente confirmó que Elena estaba allí. Pensando en esto, salió apresuradamente. También le pidió a su asistente que comprara un billete de avión, pero antes de que Hugo pudiera alejarse mucho, de repente se oyó un grito fuerte detrás de él. «¡Detente!». Hugo se dio la vuelta y vio a Javier, el abuelo de Hugo, de pie en lo alto de las escaleras. «Si planeas ir al extranjero a buscar a Elena, olvídalo». El corazón de Hugo se encogió. Dio unos pasos atrás. ¿Por qué? Hacía un año, Javier se había ido al extranjero temporalmente por motivos de salud. Nunca imaginó que en solo un año su nieto causaría un lío tan grande. Al principio, Javier había intentado persuadir a Hugo, pero cuando se trataba de Clara, él no estaba dispuesto a escuchar. Ahora que Elena se había ido, por fin se dio cuenta de que debería haber dado marcha atrás. Pero ya era demasiado tarde. Javier se apoyó en su bastón y lo miró fijamente, preguntándole: «¿Qué piensas?». Hugo apretó los puños. «Sé que tengo un gran problema en este asunto, pero tengo que aclararle las cosas. Y ella ni siquiera me pidió mi consentimiento cuando se divorció de mí». «¿Tú le pediste su consentimiento cuando le engañaste?», interrumpió Javier. Antes de que Hugo pudiera terminar la frase, se detuvo de repente. Un recuerdo lejano surgió de repente en su mente, cuando le propuso por primera vez a Elena que quería que Clara fuera su amante. Elena quedó completamente devastada. Incluso le pidió el divorcio, pero Hugo no solo se negó, sino que le aseguró que solo era un capricho pasajero y que volvería naturalmente una vez que se aburriera. Poco a poco, Elena dejó de sacar el tema. Él pensó que ella lo había aceptado, pero más tarde, las acciones de Elena le dejaron claro que ella no había aceptado, simplemente se había rendido. «Por eso te dejó», dijo Javier mirando la expresión cambiante de su rostro, hablando lentamente. «Hugo, tu abuelo te lo dijo hace mucho tiempo, no la traicionaras. Ahora mira el resultado, todo es culpa tuya. Cuídate a partir de ahora, no pienses que volverá». Después de decir eso, Javier se volvió hacia el mayordomo que estaba a su lado. «Vigílalo, no dejes que cause más problemas». Hugo no dijo ni una palabra, simplemente arrastró sus pesados pasos hacia su habitación. No salió durante varios días. En los días siguientes, reina la tranquilidad en la Galería de Arte de Marta, y no hay rastro de esa molesta figura en el camino de piedra de fuera. El corazón de Carlos está temporalmente tranquilo. No había vuelto en casi 5 años y no había pasado tiempo con su esposa en mucho tiempo. Así que Carlos decidió jubilarse en China y dejar todo en el extranjero a Elena. Pronto, Carlos celebró su primer cumpleaños en el extranjero, pero Elena aún no había regresado para acompañarlo. Ella solo envió a alguien desde el extranjero para entregarle el regalo de cumpleaños que había preparado para él. Aún así, Carlos se sintió muy conmovido. En comparación con la indiferencia y frialdad anteriores de Elena, esto ya era un gran paso adelante. En el extranjero, cuando Elena vio el mensaje de texto que Carlos le envió para expresarle su gratitud y lo mucho que le había gustado el regalo, Elena se quedó pensativa durante mucho tiempo, dejando que las complejas emociones la consumieran por completo. En realidad, hacía mucho tiempo que ya había perdonado a Carlos. Después de todo, en aquel incidente, Carlos había sido la víctima. Lo que pasaba era que él se había puesto completamente del lado de su madre y creía que Carlos la había traicionado. Por eso había sido tan firme en romper toda relación con él. Más tarde, tras experimentar un matrimonio fallido y encontrarse con todo tipo de personas y situaciones, poco a poco fue comprendiendo la difícil situación de Carlos. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque Elena quisiera enmendarlo, no sabía por dónde empezar, así que solo podía ir paso a paso. Al menos, como había dicho el mayordomo, no se arrepentiría en el futuro. En ese momento, su teléfono vibró, y Elena, sobresaltada, volvió a la realidad. Cuando vio que la pantalla decía, «Papá», Elena dudó un momento antes de responder finalmente a la llamada. «Elena, gracias por el regalo. A papá le gusta mucho», dijo Carlos. Resultó que Carlos había visto que Elena no había respondido a su mensaje durante mucho tiempo y pensó que no lo había visto. Preocupado por qué su hija pudiera estar molesta, Carlos lo llamó apresuradamente. Elena no esperaba que su padre se preocupara tanto por sus sentimientos. Se le hizo un nudo en la garganta y respiró hondo. «Mientras te guste, no pasa nada. Te daré más regalos en el futuro». Fue como una llave que desbloqueó el malentendido entre padre e hija. Los dos empezaron a hablar cada vez más. Pero justo entonces,
Elena oyó de repente una voz urgente y familiar al otro lado del teléfono. Tío, por favor, déjame ver a Elena solo una vez. Sé que me equivoqué. Quédate ahí, mocoso. ¿Qué estás haciendo?, gritó Carlos. Después de que el caos se calmara, Elena finalmente se enteró por Carlos que, después de que Carlos y Javier hubieran regañado repetidamente a Hugo, este parecía haber comprendido finalmente su error y quería encontrarlo para aclarar las cosas. Pero Carlos no quería que su hija volviera a sufrir, así que se negó repetidamente. Lo que no sabía era que Hugo lo había seguido directamente hasta el banquete de cumpleaños de Carlos. A lo lejos, se oían la voz arrepentida de Hugo y los sonidos de forcejeo, que seguían discutiendo al otro lado del teléfono. Elena miró al cielo azul claro y dijo en voz baja: Papá, dale el teléfono. Hablaré con él como es debido. Carlos permaneció en silencio durante un momento antes de entregar finalmente el teléfono. Tras un estallido de ruido, se oyó una voz emocionada al otro lado. Elena, llamó Hugo. ¿Qué quieres decirme?, preguntó Elena. En comparación con la excitación de Hugo, el tono de Elena era inusualmente tranquilo, tanto que Hugo, al otro lado, no habló durante un largo rato. Elena, sé que fue un error por mi parte tener a Clara, confesó Hugo, pero ¿por qué no dijiste nada? Me dejaste sin previo aviso, y yo nunca accedí al divorcio. Antes me querías tanto. ¿Por qué no me diste ninguna oportunidad? ¿Por qué me condenaste a muerte? Elena lo interrumpió de repente. Ya te lo dije, te di oportunidades. Las cartas de amor quemadas, la cápsula del tiempo, eran mis recordatorios para ti. Al otro lado del teléfono, Hugo dejó de respirar de repente. La voz que siguió tembló ligeramente. ¿Quieres decir que? Elena se rió suavemente. Continuó, en aquel entonces, cuando decidiste mantener a Clara como amante. Al principio pensé en renunciar a ti, pero después de 5 años, me era imposible dejarte ir tan fácilmente. Casualmente, me escribiste 99 cartas de amor, así que pensé en darte 99 oportunidades. Cada vez que me hacías daño, quemaba una de las cartas. Una vez que las hubiera quemado todas, te dejaría para siempre. Tardaste 3 años en devolverme esas 99 cartas, añadió, y pensé que me llevaría al menos el mismo tiempo quemarlas. Pero en menos de 3 meses solo quedaban 5. Y tú, por Clara, me entregaste a tu archienemigo. Esa fue la vez que más me hiciste daño. Así que ese día fui a la casa antigua y quemé la cápsula del tiempo, que enterramos juntos cuando nos casamos, diciendo que la desenterraríamos cuando tuviéramos nuestros nietos. La última carta de amor, continuó, me engañaste. Cuando firmamos el acuerdo de divorcio, efectivamente vi por casualidad el plan en tu historial de chat, pero cuando me entregaste el acuerdo de divorcio, todavía me quedaba un pequeño atisbo de esperanza. Por eso te pregunté una y otra vez, ¿de verdad es este el acuerdo de donación de la villa? Tú también tenías prisa, ganas de acabar con todo, y tus palabras incluso denotaban impaciencia, pero nunca lo negaste ni una sola vez. La respiración al otro lado del teléfono se volvió cada vez más agitada. El dolor comenzó a mezclarse con la voz de Hugo, pero Elena fingió no oírlo. En esta relación, siempre te gustaba preguntarme por qué, incluso cuando te daba las respuestas delante de ti, no podías verlas. Así que la causa fundamental de muchas cosas es que no te importa. Por eso no te importan mis sentimientos. Engañas sin control. Permites que Clara me pisotee. Permites que sufra una y otra vez un dolor que se podría haber evitado. Entonces, ¿por qué nos divorciamos?, preguntó Hugo con dificultad. Ya deberías saber la respuesta, contestó Elena. Hugo, ya que nos hemos divorciado, no deberíamos tener ningún contacto. Después de decir eso, Elena estaba a punto de colgar, pero Hugo, al otro lado, le suplicaba frenéticamente. Elena, no puedes hacer esto. Quedemos una vez más. Por favor, por el recuerdo de Marta. Hugo rara vez se había sentido tan humillado, solo unas pocas veces. Y eso fue solo para apaciguarla, para que no se divorciara de él, a menos que sea la muerte. De lo contrario, no deberíamos volver a vernos, concluyó Elena. El teléfono se cortó de repente y la pantalla se quedó en negro. Hugo sintió un dolor agudo que se extendía desde su corazón, como una enredadera venenosa que lo ataba con fuerza. Incapaz de moverse, atrapado en esa agonía, intentó mover las piernas, pero, al momento siguiente, su visión se volvió negra y su cuerpo se derrumbó pesadamente en el suelo. Señor Hugo, ayuda, gritó el mayordomo. Después de esa llamada, Hugo enfermó gravemente. Su cuerpo se consumió rápidamente. Ni los tónicos ni los medicamentos podían ayudarle. Todos creían que estaba terminal, pero solo Hugo sabía que era un dolor en el corazón. Antes de que Elena dijera esas palabras, él aún albergaba la esperanza de que pudiera haber un futuro entre ellos. Pero ahora, ¿qué futuro podía haber? Hugo miró la foto de él y Elena en su teléfono y no pudo contener las lágrimas. Elena, lo siento, mucho más tarde,
Llamaron a la puerta. El mayordomo entró y miró a su amo. El coche está listo. Podían marcharse en cualquier momento. Tras obtener el permiso de Hugo, el mayordomo se apresuró a volver, ayudándole a ponerse de pie y conduciéndole hacia la puerta. Aunque Elena había dejado claro por teléfono que el pasado era el pasado, él seguía sintiéndose culpable y quería reparar el daño causado. Lo primero que hizo fue ir a la tumba de Marta y postrarse 3 veces, pidiéndole perdón sinceramente. Si no fuera por su egoísmo, Marta no habría vuelto a ser molestado después de la muerte. De camino al cementerio, Hugo se recostó en su asiento y cerró los ojos para descansar. En su mente, repetía lo que le diría a Marta, pero justo entonces, una luz blanca, deslumbrante iluminó repentinamente el coche. Van, con un repentino ruido de choque y una violenta colisión. Hugo, que iba en el asiento trasero, salió disparado hacia adelante por la inmensa fuerza. Su cabeza se estrelló contra el techo y el asiento delantero. Los fragmentos de cristal le cortaron la piel, saliendo la sangre que había dentro. El Maybach fue golpeado por la furgoneta destrozada al otro lado de la calle y se estrelló violentamente contra el suelo. La sangre brotó del cuerpo de Hugo. La mano de la muerte comenzó a acercarse a él. En ese momento, Hugo no sintió ningún dolor, solo una sensación de arrepentimiento. No había tenido la oportunidad de despedirse de Elena. En su mente, las escenas de su vida pasaron en un borrón. Se vio a sí mismo a los 22 años, con Elena en un vestido rojo, diciéndole que lo amaba. También se vio a sí mismo a los 23 años, con Elena en un vestido de novia, diciéndole que estaba dispuesta a casarse con él. También se vio a sí mismo a los 25 años, vestido de negro, firmando los papeles del divorcio. Al final, parecía que el cielo finalmente le había dado a Hugo otra oportunidad, para volver al día en que salió de prisión con Clara. Ese día, Clara lo había pinchado accidentalmente con la aguja varias veces seguidas, dejándole toda la mano morada e hinchada. ¿Cómo había reaccionado la última vez? En realidad, la había encontrado adorable en su estado aturdido, incluso cuando Clara lloró y se disculpó con él. Él solo sonrió con indiferencia y le dijo que no pasaba nada. Desde entonces, quedó atrapado en su vorágine. Cometió un error tras otro y nunca pudo dar marcha atrás. Esta vez, observó con frialdad cómo Clara se disculpaba ante él y gritaba para que viniera su superior. Después de que el hospital indemnizara a Clara con una suma de dinero, lo despidieron. A partir de entonces, Clara desapareció por completo de su mundo. Después de terminar el gotero, una figura familiar se acercó a él y le tendió la mano. Hugo, vamos a casa. Hugo la miró con ojos llenos de amor. Curva los labios en una sonrisa. Elena también sonrió. Luego extendió la mano y le tomó la mano. Levantándose, dijo, está bien, vamos a casa. Los dos se cogieron de la mano con fuerza y se dirigieron hacia la luz lejana, hasta que desaparecieron de la vista. En el mundo real, Hugo, tendido en un charco de sangre, dejó de respirar lentamente. Los gritos, las sirenas de las ambulancias y las sirenas de la policía se fueron desvaneciendo poco a poco, hasta que ya no pudo oír nada. La noticia de la muerte de Hugo en un accidente de coche llegó a oídos de Elena. El ramo de rosas que tenía en las manos cayó de repente al suelo. Los pétalos rojos esparcidos mancharon lentamente sus ojos de rojo. ¿Cómo pudiste decir eso?, murmuró, recordando las palabras de Hugo. Incluso si quisieras las estrellas del cielo, yo las recogería para ti. Después de que Clara descubriera la verdad y fuera abandonada, siguió las instrucciones de Hugo. Se mudó al apartamento y recibió 10 millones de yuanes. Él y su abuela nunca tendrían que preocuparse por la comida o el alojamiento durante el resto de sus vidas. Pero entonces, Hugo se vengó de ella de nuevo y le quitó todos sus privilegios. Al mismo tiempo, su abuela se enteró de su aventura y murió en el acto de la ira. Su abuela era la única fuente de fortaleza de Clara. Ahora que su abuela había fallecido, su mundo se derrumbó por completo. Clara culpó de todo a Hugo y lo atropelló con su coche, matándolo en el acto. Clara también se suicidó en prisión. Después de escuchar las palabras de Carlos, Elena se quedó paralizado durante un largo rato. El día de la cremación de Hugo, llovía intensamente. Elena sostenía un paraguas negro y miraba en silencio el retrato en blanco y negro de Hugo en la lápida. Una vez, Hugo le preguntó cuándo podrían volver a verse. En ese momento, él había respondido con indiferencia, solo si mueres. Esas palabras habían resultado proféticas. Hugo estaba realmente muerto. Había muerto en el primer año de su aventura. También había muerto 5 meses después de su divorcio. En un principio, Carlos no quería que él fuera, pero Elena había insistido en ir. Los difuntos deben ser honrados. Él la había amado de verdad. Por lo tanto, en su último viaje, quería despedirse de ella. Después de todo, nunca volverían a verse. Se quedó mirando la lápida de Hugo durante un largo rato. Finalmente, se dio la vuelta. Caminó lentamente hacia Javier, que estaba a punto de desmayarse de tanto llorar.
Abuelo, cuídese mucho. Elena se inclinó profundamente ante Javier. En su vejez, había perdido a su nieto más querido. El inmenso dolor era demasiado para el anciano, pero aún así se esforzó por saludarle con la mano, sacudiendo la cabeza en silencio. Elena siguió caminando hacia la salida del cementerio. Aturdido, le pareció oír a Hugo llamarlo. Instintivamente, volvió la cabeza y vio a Hugo, de 22 años, saludándolo con la mano. Adiós, Elena. Curva los labios en una sonrisa y murmura. Hugo, adiós. Nunca volveremos a vernos.